Salvación y dualidad parte 9. Antisemitismo, cosmología extraterrestre y coherencia bíblica. Se empieza este artículo haciendo la siguiente afirmación enfática. Las agendas en contra de la revelación divina, es decir la Torá, son las mismas agendas en contra del judío y el judaísmo verdadero. Esta conclusión no es sectaria, ni religiosa, ni étnica, ni cultural, ni psicológica, ni humanista en sus muy numerosas posibilidades de argumentación para desacreditar y negar la afirmación. Son entre muchas más descripciones, las mismas agendas cristianas antisemitas y todas aquellas expresiones antijudías. Es toda la amplia gama religiosa y secular humanista de este mundo lunar. Las sutilezas son infinitas prácticamente, pues es una agenda satánica de grandes huestes en rebelión que saben lo que hacen. Y no son visibles al ojo público, aunque su expresión religiosa global sí lo sea, como la adoración y culto global al cual el planeta entero, de una u otra forma está sometido y adherido. Si quieres saber de qué se trata esto que aquí menciono, recomiendo se observe el video que comparto en el siguiente enlace. La religión secreta del mundo. Valga la pena hacer algunas aclaraciones introductorias sobre dicho video recomendado y que sirven igualmente de contexto de inicio a este artículo. Se trata de un video de más de 5 horas de evidencia contundente de la realidad siniestra que nos rodea, donde todo es engaño. Y es a duras penas una ínfima muestra. Muchos dirán que lo conocen. Sin duda alguna, los conspiranoicos dirán que saben de estas realidades. Y aún así están atrapados en la dialéctica sirviendo a las tinieblas. Como siempre, hay descontentos y desaciertos en el video que deberían ser explicados extensamente. Por ejemplo, la mención al Zohar y el poco entendimiento que hay sobre el cristianismo que requiere se conozcan innumerables disertaciones explicativas, como los que hacen parte de esta serie de artículos sobre salvación y dualidad, desde el episodio número 1 hasta este que aquí se escribe. Este es tan solo una apertura mínima de ojos. Solo el inicio. Trágicamente, lo general es que la pereza y la captura no permite avanzar. Empezando con que dudo que alguien vea las 5 horas del video. El mensaje cristiano del mismo, pues nunca se ha tratado de cristianismo, sino de la revelación divina de la Torá, aunque real, no es la simpleza que el expositor plantea. Pero puede ser la puerta de entrada para desconectarse por lo menos en algo del satanismo explícito. Si quiere contexto, acceso inmediato y completo, acceda al siguiente enlace. Serie Salvación y Dualidad. Todo este diagnóstico de agenda satánica se direcciona desde alturas desconocidas, o más exactamente desde profundidades de maldad. Recordemos lo que la misma Biblia establece, Efesios 2. 1-3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Satanás también tiene poder sobre algunas personas. Los hijos de desobediencia a los que se refiere Efesios 2:2.2, Corintios 4:2.4, Apocalipsis 13:12. Los demonios también están bajo el dominio de Satanás, Mateo 12:24, y uno de sus títulos es príncipe de los demonios, Mateo 9:34. Satanás tiene un reino, Mateo 12:26, y un trono, Apocalipsis 2:13. A Satanás se le llama príncipe porque es un gobernante y tiene el poder de manifestar el mal en el mundo, influyendo en las personas, ordenando a los demonios. El aire en Efesios 2:2.2 se puede referir al reino invisible sobre la tierra donde Satanás y sus demonios se mueven y existen. Desde luego, este espacio podría decirse es la ubicación de la atmósfera de la tierra o aire. En Efesios 6:12, Pablo escribe, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este reino malvado conocido como el aire podría ser una ubicación real, pero también podría ser sinónimo del mundo según Juan 12:31. Todo este mundo es el dominio de Satanás, Mateo 4:2.8-9. Aunque Satanás tiene poder y autoridad en el sistema mundial actual en el que existimos, su poder es limitado, siempre bajo el control soberano de Dios, Job 1:12, y es temporal, Romanos 16:20. Y todo se regula por jurisprudencia divina de autoridad otorgada por nosotros mismos. Ya he mencionado esto anteriormente y lo he explicado en otros artículos de mis blogs o libros. Son muchas las explicaciones que he escrito al respecto provenientes de la misma Torá, procedentes de la enseñanza de los sabios de Israel, de Shurim, lecciones, rabínicos y talmúdico, de textos sagrados, del Tanaj, de la Torá de Moshe y similares.
Y hago la acotación, pues los prejuicios predecibles sectarios sin duda no se harán esperar en aquellos que como tal se sintonicen en sus preferencias y zonas de confort. Por ejemplo, si se es judío y se lee que se presenta como argumentación versículos neotestamentarios. Dicha actitud mencionada no solo será obstáculo al entendimiento, sino que peor aún, deforma todavía más nuestra visión estrecha, paradigmas, prejuicios, dogmas y percepción de la realidad que aceptamos y defendemos de forma inexpugnable estúpidamente con presunciones de conocimiento. Sucede con judíos dogmáticos, con cristianos ignorantes y todo el resto de posibles menciones en el espectro humano decadente. Porque como creerle a la Torá y a los textos neotestamentarios es un tema mayor para no subestimar. Es la tarea de nuestras existencias. Es el reto a vencer y comprender. Por supuesto, es una exigencia del mayor nivel, no aplicable para cualquiera. Es la cúspide de alcance en la búsqueda de la verdad y el propósito de la existencia. Es el último curso o trecho del camino, para el inicio del trabajo en el entendimiento con certeza. Certeza que obviamente, al no estar usted sintonizado con estas palabras, tal que sean creíbles y entendidas, le es completamente desconocida. Y por ello la advertencia. Jamás se accederá al conocimiento y por consecuencia al entendimiento, si no se aborda previamente el camino de superar la ignorancia poco a poco, para que se transforme en conocimiento. No pretenda formular su conocimiento evitando transitar lo desconocido y aspirando a confirmar solo lo conocido que lo ratifique en su certeza falsa. Es exactamente el significado de la fe. No la credulidad imbécil, sino la disposición a recorrer un camino que es desconocido en el inicio, pero con la promesa de que al recorrerlo, se accede a las confirmaciones anheladas de comprensión y certeza. Ese camino tiene nombre propio. Se llama Torá, e incluye a los textos del Nuevo Testamento. De su actitud depende todo. Es su misma fe en el compromiso y esfuerzo de aceptar el reto y recorrer el camino. En el Tanaj, no obstante, las referencias de lucha contra las tinieblas son muy abundantes. Los énfasis que se dan en los textos neotestamentarios como revelación del reino de los cielos son en contundencia más visibles con propósitos relevantes en la consumación de la agenda celestial de lucha para la redención del cosmos y salvación de alma. Nuevos cielos y nueva tierra es la promesa de rectificación y consumación del mensaje de la Torá como plano creacional e integral. En el Tanaj, a pesar que hay muchos versículos explícitos a las mismas huestes de Satanás con diferentes caretas, como por ejemplo en Isaías 14, Ezequiel 28, el libro de Job, los Salmos, la Torre de Babel, el Faraón y la liberación del pueblo judío de Egipto, las exhortaciones proféticas y mucho más, en el Nuevo Testamento se aporta una mayor comprensión complementaria con el rol mesiánico, no solo al nivel individual del ser humano, sino más específica, detallada y global. El drama cósmico está presente de principio a fin en el Tanaj, en el Zohar y en toda la enseñanza revelada de los sabios de Israel, en perfecta sintonía con el aporte obligado mesiánico del reino de los cielos que se revela en el Nuevo Testamento. Hago la aclaración, pues aunque esta es necesaria para darle la importancia diferencial al Nuevo Testamento comparativamente con el Tanaj, sin embargo desde el mismo principio del Jumas, Pentateuco, se nos indica el drama cósmico. Y que no se argumente maliciosa e infantilmente el típico razonamiento literal de que a la Torá no se le puede agregar, ni quitar una letra, para descalificar el Nuevo Testamento. Ello solo denota el nivel de prekinder que se infiere en dichas deducciones. Veamos pues cómo se insinúa lo dicho desde Génesis 1.1. La Biblia, Génesis 1.2.1, comienza con el famoso versículo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego continúa, Génesis 1.2.2, diciendo como la tierra estaba en un estado de tohu bohu, a menudo traducido como caos y vacío. Sin embargo, la Biblia nunca dice cómo se produjo este estado de tohu bohu / caos y vacío. Algunos pueden descartar esto como insignificante, sin embargo, no fue insignificante para el profeta bíblico posterior Isaías. El profeta escribió, Isaías 45.2.18, que la tierra no fue creada en un estado de tohu / caos. Isaías 45.2.18 dice, porque así dice Adonai, el creador de los cielos, que es Dios, el que formó la tierra y la hizo. Él la firmó, no en el caos fue creada, para ser habitada, fue formada. Yo soy Dios, y no hay otro. El hebreo original dice, lo tohu braa, que se traduce como, no en el caos fue creada. La siguiente frase en el hebreo original dice, la sebet zara, que se traduce como, para ser habitada fue formada. Muchos simplemente leerán esta última sección de Isaías 45.2.18 como, no en el caos fue creada, para ser habitada, fue formada, como un solo pensamiento en el contexto más amplio sobre la creación y la salvación. En este contexto, la frase simple y literal, no en el caos fue creada se pasa por alto e ignora.
Pero no podemos ignorar una contradicción literal y abierta de Génesis 1:2.2. Si esta contradicción es así, entonces en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:2.1, y según Isaías 45:2.18, no fue creada en el caos, como entonces la tierra se encontró en caos en Génesis 1:2.2, y la tierra era tohu barra caos. Algo debe haber sucedido entre los versículos 1 y 2 que la Biblia no registra. Si la tierra no fue creada en tohu barra caos, entonces, ¿cómo sucedió? Si Dios no lo creó de esta manera, entonces el caos tuvo que venir de alguna parte, de algo y por alguna razón. Los sabios de antaño abrieron su discurso con lo que parece una pregunta simple y benigna. Preguntaron, ¿qué estaba haciendo Dios antes de crear los cielos y la tierra? Su respuesta fue que antes de crear nuestro mundo, Dios estaba ocupado creando y destruyendo otros mundos. El rabino Judá Simón dijo, que se haga la tarde no está escrito aquí, sino y se hizo la tarde, por lo tanto, sabemos que existió un orden de tiempo antes de esto. El rabino Abau dijo, esto prueba que el santo, bendito sea, siguió creando mundos y destruyéndolos hasta que creó este, y declaró, este me agrada. Esos no me agradaron. Rabbi Pinchas dijo, esta es la razón de R. Abau, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí, era muy bueno, Génesis 1:31. Esto me agrada, pero aquellos no me agradaron. Midrash Rabbah, Génesis 3:2.7. Al margen de las explicaciones e interpretaciones profundas factibles que de aquí se pueden extrapolar, se puede establecer escrituralmente que hubo otros mundos antes del nuestro. Pero, ¿qué significa exactamente esto? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Estaban habitados estos mundos y, de ser así, qué les sucedió a sus habitantes? No hace falta decir que los sabios de antaño tampoco se quedaron callados al respecto. Nuevamente, en su manera sutil, ocultaron profundas revelaciones en una historia aparentemente moralista. Los sabios comenzaron citando algunos versos de los Salmos. Él ha recordado su pacto para siempre, la palabra que ordenó a 1000 generaciones, el pacto que hizo con Abraham, y su juramento a Isaac. Y lo confirmó a Jacob por ley, y a Israel por pacto perpetuo. Salmos 105 2.8-10. Con base en las palabras peculiares, la palabra que ordenó a 1000 generaciones, los sabios preguntaron, ¿a qué 1000 generaciones se refiere el Salmo? Según la cronología bíblica, la Torá fue entregada a Moisés en el monte Sinaí en la 26ª generación, después de Adán. Entonces, ¿qué eran estas 1000 generaciones? Se contabilizan 26 generaciones desde la creación hasta el Sinaí, cuando se dio el pacto de Dios, la Torá. Entonces, ¿qué pasó con las 974 generaciones restantes? Más aún, ¿cuál es el significado exacto y oculto de la palabra generaciones? ¿Es acaso un conteo de 70 años solares nuestros? ¿Por qué la coincidencia del número 26 con la gematría del nombre de Adonai como tetragramatón? El Talmud, Ajiga 13b, 14, dice lo siguiente. Rabbi Simón el Piadoso dijo, estas son las 974 generaciones que se esforzaron por ser creadas antes de que el mundo fuera creado, pero no fueron decreadas. El Santo, bendito sea, se levantó y los plantó en cada generación, y son ellos los insolentes de cada generación. Hay numerosos entendimientos e interpretaciones sobre estas 974 generaciones que se esforzaron por ser creadas antes de que el mundo fuera creado, pero no fueron decreadas. Muchos de los sabios de la antigüedad, maestros de la lengua hebrea, reconocieron que solo porque estas generaciones no fueron decreadas, no significa que no fueron formadas, o hechas. Estos otros dos verbos hebreos, yetzirah, asiyah, indican creaciones físicas reales, pero que no contienen un cierto elemento espiritual indicado por el verbo creación, beria. El significado de estos componentes espirituales en términos calificativos de buenos o malos, es asunto para ser examinado muy profundamente. No es algo para simplificar, pues aquí se esconde secretos de la misma cosmología de toda la realidad que nos rodea. Lo que podemos concluir de esto es que ciertamente hubo cientos de generaciones y de personas antes de que Adán caminara sobre la tierra. Y posiblemente debido a que eran de un origen espiritual más bajo, lo que hicieron y cómo vivieron convirtió la tierra en caos y vacío. Este es el fundamento de las enseñanzas cabalísticas de las civilizaciones preadámicas que gobernaron el mundo en la antigüedad. Más allá inclusive. ¿De qué se trata esta antigüedad? De esto he disertado muy ampliamente en mis artículos, blogs y libros. Hay una cosmología que es posible extrapolar a manera de decodificación con extenso fundamento. Pero no es el tema a desarrollar en este artículo particular.
Sean como sean los detalles especulativos sobre nuestro pasado cósmico, algo que conviene entender y conocer, estos mismos pueblos humanos antiguos destruyeron su mundo, haciendo que Dios mirara hacia el tohu, caos y vacío, que estas generaciones habían forjado, y comenzara la creación de nuevo, con un hombre espiritual superior, Adán. ¿Hombre antes que hombre? ¿Seres humanos antes de Adán? La Biblia deja la apertura para esta posibilidad. Los sabios de antaño insinuaron claramente esto. Los antiguos cabalistas revelaron en sus obras secretas que, de hecho, existían tales hombres. Y más aún, los cabalistas revelan mucho sobre estos hombres, cuáles fueron sus obras y cuál fue su destino. Los antiguos cabalistas incluso señalan que un remanente de estos humanos antiguos sobrevivió y fueron tomados bajo la protección divina como recompensa por su rectitud. Los cabalistas antiguos creen que los descendientes de los humanos antiguos todavía interactúan con nosotros, el hombre adámico, a quienes ven como sus hermanos y hermanas espirituales menores. Todas estas revelaciones son inspiradoras y misteriosas. En cuanto a la cantidad de ellos como verdad literal, ¿quién puede decirlo hoy? Sin embargo, descubrimos hallazgos arqueológicos en todo el mundo que parecen validar la presencia de seres humanos inteligentes miles de años antes de la cronología bíblica. Ahora podemos ver que nada de esto contradice la Biblia. Es importante para nosotros concluir que todavía hay muchos misterios en la Biblia y en nuestro mundo que aún no hemos resuelto. Solo aquellos con ojos abiertos para ver y corazones abiertos para recibir revelarán las verdades ocultas que Dios ha puesto ahí para que las descubramos. Y precisamente de esto último es que se trata la exhortación específica. ¿Qué debemos ver y descubrir que es relevante para nuestra existencia? Primero que todo, que hay fuerzas ocultas a nuestros ojos que nos manipulan, nos victimizan, nos engañan, nos esclavizan y tienen una agenda siniestra sobre nosotros. Que estas mismas pertenecen a las tinieblas, que todavía ejercen el poder en nuestro mundo desde las sombras, que definen peligrosamente nuestro destino, que tienen un pasado cósmico en relación con nosotros, que este pasado es de caos y confusión, que los personajes no son imaginados por nosotros, que son extraterrestres, que también se les denomina demonios, ángeles caídos, huestes satánicas y que tienen gran poder sobre nuestro planeta y nosotros mismos. Muchos rabinos actuales conocidos, youtubers, ortodoxos, académicos respetables, maestros y guías espirituales dentro del pueblo judío, desestiman estas realidades y exhortaciones. Es más, incluso las descalifican. Les parecen enseñanzas intrascendentes, disociaciones de la Torá, temas extravagantes, realidades inexistentes, banalidades epicúreas, herejías, pérdida de tiempo, etc. No me lo estoy inventando, ni imaginando. Lo puede verificar usted mismo en las redes. Se piensa que la enseñanza de Torá se circunscribe a sus énfasis específicos talmúdicos y halajicos, valiosos sin duda alguna, a sus prácticas religiosas, igualmente valiosas, y enseñanzas de refinamiento de las midot, rasgos de carácter, la ética, el musar, aspectos espirituales y quizás algunos otros temas, porque en el judaísmo y su práctica hay muchas facetas. También definen a la Cábala solo como conocimiento de Dios y su estructura y metodología de unificación, lo cual también es cierto. Pero se delatan en su incoherencia, al afirmar que lo dicho inmediatamente anterior está disociado o no tiene nada que ver con el entendimiento del mal y la necesidad de percatarse de lo que hasta el momento aquí he planteado. Y digo que es incoherencia, pues las mismas enseñanzas cabalistas que enseñan todo lo valioso que los mismos rabinos argumentan como la naturaleza real de importancia de la Torá en adquisición y desarrollo de virtudes para la vida, es la misma enseñanza que al mismo tiempo identifica y explica la naturaleza y estructura de funcionamiento del mal, peligro e influencia sobre nosotros. Y esta es exactamente la referencia explícita en las citas cabalistas de las realidades ocultas llamadas como entidades extraterrestres. No son solo citas curiosas de los sabios antiguos que nada tienen que ver con nosotros, como afirman dichos rabinos, y por lo cual minimizan el tema sin comprometer su opinión con un sí o un no respecto a la creencia en la vida extraterrestre. Afirman que no es importante sintonizarse con dicho tema, ni investigarlo, pues nada aporta como estudio de Torá. Y esto es completamente falso. Es todo lo opuesto. Si fuese cierto, entonces dicha cosmología bíblica le sobra a la escritura revelada, y por lo tanto invalidaría toda la Torá, despojándola de su carácter divino e infinito en sabiduría integral creacional, haciéndola y reduciéndola a un texto más de enseñanza ética y cultural. Tendría que explicarse extensamente en otro artículo o estudio del asunto. Precisamente, esto que aquí afirmo, es parte de lo que significa el concepto de fariseísmo y concepción religiosa de vida en el mejor de los casos, en caminos de rectitud y virtud. El problema es que esta definición por sí sola no es suficiente por ser utópica.
La realidad sin el entendimiento de lo que hay más allá de nuestras percepciones físicas, no puede ser rectificada en su dimensión más interior y oculta, pues es ahí, donde reside el mal. Bueno, como ya se dijo, es un tema mucho más complejo. La realidad debe ser diagnosticada en primera instancia. Solo así puede hacerse la respectiva halajá, aplicar la jurisprudencia legislativa, de separación del bien del mal. Sin dicho conocimiento no se puede rechazar el mal explícitamente, y cualquier intento de rectificación en burbujas no será real sino careta religiosa. Así que si se trata de diagnosticar la realidad y rechazar el mal explícitamente como punto de partida todo nuestro trabajo de rectificación, hay que saber que todo el poder protagonista e importante a nivel global y nacional en cada país que vemos es corrupto y este está ferrato. Sin la certeza de este conocimiento y estructura del mal, usted será obligatoriamente partícipe del sistema inicuo y por lo tanto, cómplice complaciente. Así usted se esconda en su burbuja. Todo protagonismo histórico en todas las posibles ramas de manifestación de actividad, desarrollo, política, conocimiento y reconocimiento tiene todos los visos de haber sido testaferrato controlado y agendado. Usted solo debe calificar y sintonizarse en equivalencia de forma con la oscuridad para triunfar en esta vida asociado a la ilusión y testaferrato con que dichas huestes lo reclutan, y sin que usted mismo, ni siquiera se percate de ello. Y usted concluirá que usted es un genio muy hábil. Ja. Usted concluirá que triunfa en la vida, que su Diosito lo quiere mucho, que la vida le sonríe, que su éxito se debe a sus sacrificios y esfuerzos exclusivamente, que todo lo que usted ve y concluye con su particular lente es la confirmación de su visión de la vida. Usted se entronizará como maestro en sus conclusiones. Y será cierto para usted, como lo es para todos sin excepción alguna. Cada uno de acuerdo a su específica y particular equivalencia de forma con lo divino o con lo infernal, con lo superior o con lo inferior, con el conocimiento de Dios o sin el mismo, con entendimiento o sin este, con proactividad y sumisión a lo bueno o rebeldía y adhesión a lo malo, etcétera, etcétera. No entenderá esto que digo sin el concurso del conocimiento de la Torá. El hecho es que las agendas contra el judaísmo y el judío se dan en todo tipo de frentes. Es la misma agenda de las huestes del mal queriendo infiltrarse en los reinos de la Kedusa, santidad, para usurpar la autoridad divina de Dios, para robar la vida y la vitalidad que solo es posible provenir de los mundos superiores. Es la agenda muy antigua oscura de falsificar toda la obra del Creador, de boicotear la infinita sabiduría de Dios con la versión opuesta del mal y entronizarse como soberano absoluto. La descripción de dicha agenda satánica, siendo estructura espejo-matrix inversa por misma definición divina de los propósitos de la creación de Dios, siendo estructura para garantizar el cumplimiento de la justicia en el libre albedrío y ejecución del plan divino, bien puede ser infinita. La misma revelación en la Torá sí lo define y advierte de muchas formas codificadas y expresas. Ahora bien, lo inmediatamente anterior dicho no es la predefinición original en la mente divina como estructura propósito por la cual lograr los objetivos de Dios, para con el hombre, sus huestes y sus criaturas a través de su creación. Es decir, el propósito de otorgar y compartir su bondad infinita y beneficencia. Se hace esta última aclaración, pues hay que saber, que a pesar que todas las predefiniciones de diseño estructurales al infinito se dieron en el Resit, según revelan los cabalistas y textos sagrados como el Zohar, para ajustar con infinita sabiduría en el tiempo métodos correctivos al devenir existencial, según el libre albedrío otorgado al hombre y la creación. Lo que vivimos o experimentamos actualmente es consecuencia de una historia y conflicto cósmico muy complejo, y que sin el concurso de la revelación divina a través del estudio de la Torá, nos es imposible conocer. La Kabbalah verdadera establece que toda expresión de acción, emoción, sensación, producción, habla, etc., hasta el infinito, fue predefinida en el Resit. Todo poema, todo libro, todo pensamiento, toda desviación, toda provisión, toda posibilidad, toda la infinita gama probabilística e interactiva de manifestación si es que eso fuese posible imaginar, lo cual es imposible, de cada ser, cada criatura en el infinito cosmos, tanto a nivel micro, como macro, ya fue previsto anticipadamente. Concepto este, igualmente incomprensible en nuestra imposibilidad de comprensión del tiempo. No obstante, las herramientas de aproximación al entendimiento sí las tenemos. También ya fueron predefinidas en el Resit. Depende de nosotros extraerlas de ahí, pues lo único que no fue predefinido es el libre albedrío, de donde proviene toda la jurisprudencia, o ley de aplicación en justicia y verdad de la existencia. Todo se predefinió como herramienta para el otorgamiento del regalo de la verdadera libertad, en los términos del Creador y no en los nuestros, excepto nuestra responsabilidad de vida para aceptarla. Las posibilidades nuestras de acceder al cumplimiento del propósito de la creación, también fueron predefinidas en el Resit, pero igualmente, todas las posibilidades de no alcanzarlo.
Es el equilibrio espejo de reto en justicia perfecta. El mérito en la victoria es predefinido en igualdad de condiciones entre el bien y el mal. Pero de ninguna manera se debe interpretar como predefinición del mal como manifestación anticipada, sino como consecuencia. Parece sencillo expresarlo como postulado, sin embargo aquí se esconde la infinita complejidad del drama cósmico y el plan divino creacional. Aquí se manifiestan los misterios de la dualidad en infinitas manifestaciones, haciendo que todo tenga su doble interpretación en oposición. De aquí se desprenden los postulados sobre las 70 caras de la Torá, todas las posibilidades posibles en el mundo del 400, nuestra realidad lunar física. De aquí que la misma Biblia, para empezar, deba decodificarse desde esa perspectiva dual y no literalmente de forma lineal, como propone la metodología farisea, no exclusiva de los judíos. Y ya he explicado en algo este concepto en otros artículos, siendo el mismo fariseísmo, el mejor de los casos en un mundo atrapado en la idolatría y sumisión al Baal. Decodificar la Biblia versículo por versículo en su códice dual y acceder a las revelaciones que nos han legado los sabios de Israel a través de los textos sagrados, es parte de esas predefiniciones del Resit, así como todas sus desviaciones y agendas del otro lado para esconderlas. Y es por ello que hay una conspiración en todo sentido como protocolo de guerra a la creación. Este protocolo incluye primariamente el antisemitismo, si se trata de diagnóstico moderno de los últimos miles de años de nuestra historia, y todo aquello que vaya en contra de la revelación de la Torá. De ello se han tratado todos los artículos previos a este de la serie Salvación y Dualidad desde la parte 1 al 8. Para simplificar la idea como mínima expresión de exhortación y semilla de siembra a un trabajo de comprensión inimaginable por fuera de la literalidad farisea, un solo ejemplo de aproximación a la idea e importancia de lo que se debería abordar como conocimiento y búsqueda de la verdad. En Génesis 1.1 se dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cómo se puede interpretar este solo versículo con perspectiva dual? La Kabbalah ha explicado muchos y extensos análisis sobre este solo versículo. Muchos contextos se pueden desprender de allí. Hay libros enteros de Kabbalah dedicados a este solo versículo. Pero mi pregunta persiste sin respuesta. La perspectiva dual al parecer, no se acomete, ni afronta explícitamente y permanece codificada. Esto significa que no se aborda el tema expresando la interpretación dual del versículo. Dios Todopoderoso que define la creación totalitaria en el Resit, con todos sus detalles y misterios multidimensionales, y su versión espejo de parte de huestes Elohim de gran poder en oposición con una definición de creación particular aplicada a nuestra existencia, pues la Torá nos ha sido entregada a nosotros como seres humanos. Es decir, el mismo versículo podría estar sugiriendo en su secreto dual que hay un protagonismo de mano de Dios en la creación totalitaria, la nuestra número 975 y todas las anteriores, y un protagonismo de huestes de gran poder en rebelión ejecutando también obras de creación en otros niveles. Obviamente esto requiere se aclare en su predecible e insondable complejidad. ¿Cree usted que no hay formas de insinuar estas especulaciones con evidencia procedente de la misma Biblia y todos sus textos de Torá asociados? Tendrá que hacer el trabajo antes de afirmar o negar. Y lo mismo se podría afirmar con muchos otros versículos, o todos, cada uno a su nivel particular de decodificación y correlación multicontextual. Por ejemplo con los versículos de la creación del hombre a su imagen y semejanza en una variación interpretativa de versiones adámicas con aprobación divina y no aprobadas como rebelión y misterio de la iniquidad. Esto es importante inferirlo de forma explícita, pues nos advierte por lo menos, que existe una posibilidad de acceder a algo de luz que permita un mínimo de entendimiento de nuestra realidad, en donde damos todo por sentado como claridad, cuando son profundas tinieblas. Incluyendo a los rabinos que dicen que este conocimiento no hace parte de la Torá o es una ridiculez, digo yo. No solo se trata de una exhortación, ya sea para judíos o cualquier otra persona que tenga la chispa divina para asociarse a la revelación de la Torá, lo cual significa que le espera un arduo camino y que debe empezar y recorrer en el sendero correcto, sino que el énfasis aquí, en este artículo, se hace visible cómo se conspira contra la misma revelación para nuestra desgracia. Desgracia misma que se verifica, con aceptación de nuestra vivencia lunar en oscuridad y normalidad generación tras generación, como la única opción de vida. Así pues, hago estos últimos comentarios para resaltar una técnica muy popular y efectiva en estos tiempos de la masificación y acceso a la información en este sentido de la relevancia del pueblo judío como poseedor de la Torá y la Torá misma. Y consiste en la trivialización o ridiculización de la revelación divina, es decir la sabiduría de la Torá, tal que no solo se le considere de manera antropológica, y además con desprecio, como una expresión más de la trayectoria y psiquis del supuesto ser humano. Se trata de darle un carácter humanista para empezar, eliminar cualquier asociación a ella y difamarla con las perversidades de la religión. Por eso, también la religión y el progresismo como dos caras de la misma moneda, a
hacen parte de una agenda de odio al judaísmo y el judío en última instancia. En dicha trivialización se usa a Hollywood y a todo testaferro corrupto que se identifica como judío sin ser judío. Bueno, hay que ser honesto, muchos de estos testaferros también vienen del mismo pueblo judío y que se han dejado corromper o seducir por el mundo. Hay de todo. En la Torá se habla extensamente de esto con la infiltración de los cerebros en el pueblo judío, desde la misma salida del pueblo escogido de Egipto. En el Zohar hay amplias disertaciones al respecto en la Parasha de Bereshit. A esto tocaría sumarle muchas más infiltraciones genéticas por conversiones, por adhesiones, por eventos relatados en la Biblia repletos de secretos sobre una guerra cósmica de razas. Algo que la simpleza religiosa no podría jamás imaginar. Y sin embargo está ahí literalmente en las narrativas de la letra bíblica. Y nadie la ve. Ja. Es patético el nivel. Lo he explicado en algo en mis blogs. El Zohar en su muy alta complejidad y énfasis esotérico prácticamente hace explícito de principio a fin los misterios de esta cosmología, como sabiduría vital y esencial para decodificar la Torá escrita, y no obstante los rabinos en su faceta farisea, aún afirmando reconocimiento al Zohar, afirman públicamente que la cosmología y su interpretación extraterrestre es ridícula y nada aporta al entendimiento de la Torá y nuestras vidas. Por lo menos deberían leer el Zohar literalmente, pues se nota que no lo leen ni siquiera. Y por supuesto, no podrían faltar las agendas de difamación sobre el judaísmo y el judío con el argumento de los hazaros y el sionismo. Una agenda de calumnias cristianas y de los conspiranoicos de un cinismo, ignorancia y maldad sin freno y sin límites. Sería extenso entrar en detalles y demostraciones, que las hay por toneladas, pero baste mencionar el argumento justificativo infame para acusar y afirmar que los judíos no son judíos, pues son hazaros satánicos. Ja. Los judíos verdaderos, según la infamia, son los negros mapuches de Chile o cualquier otro, ya lo mencioné anteriormente. Bajo esta justificación, los más suspicaces, disfrazados de ser los más santos cristianos, dicen que los judíos de Hollywood son testaferros hazaros que no son judíos. Igual los políticos, los grandes ejecutivos de multinacionales, los banqueros, las figuras de poder a nivel mundial que son judíos, los Rothschild, los Rockefellers, la corona inglesa, las 13 líneas de sangre Illuminatis, etc. Y en esto hay verdades y mentiras mezcladas. De nuevo, sería muy extenso detallarlo. Algo que al idiota que generaliza con una frase no le gusta, ni tiene la capacidad de abordar con honestidad y seriedad. Solo aclaro que efectivamente personajes tipo Soros y muchas figuras de poder no tienen ni un pelo de judíos, así se les identifique como judíos o pertenecer a familias de tradición judía. Eso no es judaísmo, así muchos rabinos digan que sí en sintonía con los difamadores. El judío por definición en el trabajo, no se asocia a la maldad, pues el judío se asocia a la verdad y la sumisión a Dios a través de la Torá. Hablo de todo el que intenta transitar los caminos de vida de la Torá. Algo que no tiene sintonía con la depredación del poder que todos los malvados buscan, no solo a los que califican de judíos satánicos, al igual que lo hacen todas las naciones. Una evidencia que tampoco se relaciona con las infames calumnias de la malicia cristiana antisemita. Y también menciono que la trivialización del judío y del judaísmo como agenda, incluye falsos judíos y verdaderos que caen en la trampa. Y ahí tenemos toda la escenificación y producción cinematográfica de Hollywood con películas chistosas y de todo tipo, igualando al judaísmo y al judío con el paradigma progresista y ecuménico religioso. El sincretismo humanista, beato y místico se escenifica y agenda de modos evidentes, con libretos y disfraces en apariencia muy convincentes con excusas y justificaciones de tolerancia, respeto, progreso y sobre todo degeneración. Los judíos homosexuales, pervertidos, criminales e idiotas en similitud con cualquier otro afín degenerado, se estereotipan como realidades de avance de coexistencia y entendimiento. Todo maquillado y perfumado con humor y seriedad al mismo tiempo. Con argumentación muy bien diseñada. Al final, todos somos así. Degenerados y supuestamente tolerantes y cobijados con amor y aceptación. Ja. Mentiras maquilladas llenas de falsedad y esencias nazis en su interior. Y es aceptable. Pero es solamente en la superficie del maquillaje agendado. ¿Quién lo puede ver? Respuesta. Sí se puede ver. Requiere de entrenamiento y conocimiento para comprender. Requiere años y décadas de observación y estudio. Y es una agenda que se extrapola a toda actividad planetaria. Y de nuevo, ¿quién puede verlo y explicarlo? Hablo no solo de las agendas de degeneración del supuesto ser humano, sino especialmente de la agenda de eliminación del judío y el judaísmo. Esa que siempre ha existido y existe. Esa que es trascendental de diagnosticar como raíz, fundamental y que el humanismo y usted descalifica con ecumenismo e igualdad por lo bajo, en el mejor de los casos.
Y esto solo puede verse y explicarse cuando se conocen las maravillas y profundidades de la Torá, cuando se infiere la dimensión infinita de sabiduría de la Torá y el significado de la salvación. Solo así se entiende la agenda y se verifica con argumentación muy extensa e inobjetable, que es obligada a conocerse si se quiere alcanzar la salvación y la redención. Entender lo dicho es el contexto introductorio para acercarse a cualquier versículo de la Biblia y por supuesto los versículos bíblicos citados en los artículos anteriores de esta serie de salvación y dualidad de Romanos 11, con las referencias sobre la misericordia, sin trivializarlas. Hay que acercarse a una visión global e integral de lo que significa el estado por defecto de maldad en donde vivimos de un 90-10 de relación maldad y bien, según la Cábala revela, y del porqué de la guerra contra el judío y el judaísmo. La salvación viene de los judíos y nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos. Decía el mismo Mesías de Israel. Una guerra que involucra a los gentiles por supuesto. Y la pregunta que surge es: ¿quiénes son los gentiles? ¿De dónde vienen? ¿Y los judíos? ¿Cuál es la historia? Claro. La estupidez religiosa cristiana dice que tiene todas las respuestas en su unilateral interpretación dogmática. No solo completa explicaciones cabalistas y que son necesarias sin lugar a dudas, sino que concierne a comprensiones más sentidas y vívidas del tránsito de nuestras almas según lo revela las mismas escrituras, según se ha introducido el tema. Una argumentación que el ignorante no puede aceptar, ni mucho menos comprender, pues no tiene el chip, ni la vasija que le permita dicho entendimiento. De ahí su esclavitud a su percepción exclusivamente física y sensorial de su existencia. Su estado es de muerte, aunque parezca vivo y reencarne, transmigre, experimente bucles sin cesar de recurrencias existenciales y sufra repetitivamente bajos astrales infernales por eones y eones temporales en los círculos de perdición en el tiempo. De uno mismo, mayormente dependen sus estados vivenciales futuros, así esto parezca contradecir lo que se enseña por revelación que todo proviene del cielo, excepto el mismo cielo. Si desea profundizar un poco más en estos aspectos, recomiendo estudie mi artículo dejado en el siguiente enlace: Requisitos para ser humano. Audio Spotify. El sufrimiento incomprensible que de entrada se ve en este mundo en todo sentido, tanto supuestamente humano, como animal y experimentado en todos los reinos no viene de la nada. Todo tiene orígenes y explicaciones que obedecen a orígenes muchísimo más complejos que los explica mediante lo conocido de quienes estudian textos cabalistas. Obviamente siendo cierto lo anterior, con mucho más evidencia, asociado a las respuestas infantiles de las mejores versiones del judaísmo, y muchísimo más con las fantasiosas e irresponsables versiones cristianas. Como siempre y repetitivamente. No vale la pena mencionar ni siquiera la oscuridad secular en ese sentido. Se podría afirmar sin temor a equivocarse, que para la totalidad del género humano, todos hemos caído aquí en este mundo en paracaídas de la nada sin ningún tipo de consideraciones de verdad y justicia para empezar y sin sospecha alguna moral de como consecuencia de profundas causas. Es como pasar al lado de un muerto en la calle, siendo completamente indiferente con frialdad espantosa, y sin preguntar nada. Así de espantoso es el supuesto ser humano. No pregunta jamás con moralidad, y si lo hace es solo por morbosidad y satisfacción de su curiosidad. En el mejor de los casos los religiosos concluyen que todo es voluntad de Dios sin mayor cuestionamiento. En la más abyecta evidencia, todo se concluye como azar, al mejor estilo de las imbéciles teorías conspirativas de casualidad evolutiva. Nada tiene sentido, excepto las distorsiones delirantes absurdas al infinito que propone la ciencia conspirativa. Nada merece explicaciones trascendentes, excepto cuando son imaginaciones postuladas como verdades absolutas, y un sinfín más de posibles ejemplificaciones de locura. Bajo estas premisas todo vale, y la ley de la selva depredativa y ley del más acto se justifica de mil y una formas. ¿Acaso no se ve de forma evidente con las agendas del nuevo orden mundial? Es lo que se ve como ciencia y se acepta de forma hipnótica. Es lo que predican todos los programas de Discovery Channel y National Geographic para empezar. Es palabra de Dios para sus espectadores. ¿En qué consiste dicho conflicto cósmico pasado de tránsito de nuestras almas? De tal respuesta vendrán las claridades necesarias para medio entender en algo todas las narrativas bíblicas, que como se dijo en otros artículos de la serie, es más coherente en apariencia no creerlas que creerlas, tal que se considere más razonable un secular que un religioso. Pero ojo, como se hizo la observación aclaratoria, esto parece razonable solo en apariencia y al principio. La recomendación del artículo titulados Requisitos para ser humano, no se hace como relleno de contexto. Trato siempre de aportar el mismo, es decir, contexto, incluso de manera redundante. Tendrá que estudiarse a profundidad, pues revela secretos que pasan inadvertidamente que se asocian con la respuesta a la pregunta de nuestros orígenes y algunas raíces fundamentales sobre el caos que nos rodea.
algo que va mucho más allá de las narrativas asumidas como historieta de la caída del hombre en el jardín del Edén, con Adán y Eva. Hay oposición a la creación del ser humano a imagen y semejanza de Dios, así como también hay una agenda de ejecución de creación de un doble a imagen y semejanza de otros dioses. Poderes celestiales se revelan al plan de Dios. ¿Es parte del diseño original? ¿Cómo vamos a interpretar el mal? ¿Se nos autoriza a interpretarlo? Se genera una contraparte cuyos misterios no deben infantilizarse. La bondad de Dios es rechazada, el alma de Adán se rompe y fragmenta en multiplicidad. Las vasijas de los reyes de Edom se rompen también. El mal es creado por Dios mismo. Hay seres creados para ello. Hay límites que no deben traspasarse y que al parecer se infringen. Hay conflicto. El propósito de Mashiach, como prototipo Adán Kadmon, se intenta obstruir y hackear. Se quiere evitar que el verdadero ser humano a imagen y semejanza del único Dios se manifieste. El verdadero ser humano trae la salvación y toda la creación se opone. La Torá se entrega a Israel en todo tiempo. Israel es el primogénito arquetipo. El verdadero ser humano debe iniciar ahí. Y eso tiene oposición. Son las primicias que se recrearían a todas las criaturas. Los gentiles han sido victimizados desde hace mucho en su transitar cósmico. Pero igualmente han sido capturados y hecho cómplices. Si el ser se manifiesta, todas las naciones marchan contra Israel. Siempre será así. Un resumen infantil por mí ilustrado y elucubrado para mentalidad infantil. Es lo que puedo resumir con fundamento en lo conocido. Cualquiera diría lo mismo con el mismo argumento. Usted decida. Explicarlo en detalle con el sustento escritural es posible, es extenso y no se explica aquí. No me invento la cosmología. Evidentemente no es exacta y sería imposible detallarla y abordarla en todos sus niveles posibles. Sin embargo, la foto macro siempre ayuda. Un resumen para acercarse a las realidades arquetípicas de justicia, ley y misericordia para empezar. Una ley que nace como consecuencia de los límites que Dios otorga a su creación. Esta y las 974 anteriores. Límites que definen absolutamente todo de forma multidimensional y multiconceptual. En todo sentido la ley define todo. Pensamiento, obra, acción, espacio, tiempo, palabra y todo el devenir de almas y criaturas, vasijas y esencias, sabiduría y manifestación. Derechos, deberes, dar y recibir, etcétera, etcétera. En la manifestación de límites se recrea toda la infinita posibilidad de vida y movimiento. El caos y la armonía depende de las manifestaciones de dichos límites. El bien y el mal son consecuencia de los mismos. La justicia y la verdad será entonces la armonía de la ley. Sin límites no hay ley y sin ley no hay límites en armonía y belleza. La creación se fundamenta en la ley y la belleza de la misma. Fundamentos matrix de la creación que los cristianos descalifican, así no más, de la nada. En la perfección de la ley, ¿se requiere la misericordia? ¿Acaso ley es la maldición de la ley, como interpretan los cristianos? La maldición de la ley es sentencia bíblica y hace parte también de la belleza y perfección de la misma. Pues todo se desarrolla entre bendición y maldición, y tanto lo uno como lo otro son expresión de los límites que mantienen la estabilidad de la creación. Nuestras malas comprensiones provenientes de la ignorancia nos hace concluir que la maldición es demostración de ausencia de magnificencia y perfección. Peor aún con la doctrina cristiana que afirma que ley es lo mismo lo que ellos interpretan como Torá, práctica religiosa, del pueblo de Israel acorde al Tanaj, y mandamientos. Y esto en la interpretación más benigna que pudiese provenir de ellos. ¿Cuán extenso sería explicar esto? Mucho. Por si acaso. ¿Lo horrendo es acaso un concepto disociado de la perfección? ¿Qué es perfección? ¿Cuáles sus parámetros y límites? Ley y Torá como planos del universo sin duda que es lo mismo. Para el sabio de Israel, conocedor de la Torá, ley y Torá es lo mismo. Lo absurdo y ridículo está en suponer que cuando las doctrinas cristianas suponen que ley y Torá es lo mismo, entonces están afirmando lo mismo que los sabios de Israel los asocian con la verdadera equivalencia entre ley y Torá. En el cristianismo su interpretación es falsa. Para ellos la Torá es religión judía como ya se dijo. Tristemente en el judaísmo fariseo, con los rabinos, se interpreta igual. Como tal, los cristianos cuando descalifican la ley y la Torá, lo hacen para descalificar el judaísmo como religión, pero al hacerlo también están negando el sistema operativo de funcionamiento de la creación sin saberlo. Niegan así la Torá con tinte malicioso antisemita para descalificar a los judíos. Justificados en semejante disparate y demencia dicen estar liberados de la maldición de la ley porque Jesús los liberó. Lo sepan o no, el cristiano muy alegremente concluye entonces, que con ello están afirmando que el sistema operativo de la creación cambió y ya no existe, o que la ley causa-efecto simplemente desapareció. También dirán que eso no es lo que sucedió. Dirán que fueron indultados y perdonados. Y eso se podría aceptar.
aunque no es tan simple como eso y ciertamente que no se aplica como doctrina cristiana, ni tampoco se aplica necesariamente a ellos como consecuencia de su fe. Dios puede perdonar como a bien se le antoje, y hasta puede incluir cristianos. Ni más faltaba. Igual lo puede hacer con cualquier malvado. Pero son excepciones, no la regla. Y no es la regla porque hay una ley que es fundamento de perfección. La misma Biblia dice que Dios no dará por inocente al culpable. El reto está en entender dicho perfección, si es que nos es permitido. No es el asunto a profundizar. La incoherencia y la malicia doctrinal está en las sutilezas que se derivan cuando expresan que fueron liberados de la maldición de la ley, dando a entender que la ley es maldita en contraposición de la gracia. La sutileza distorsiva es doble. Por un lado la mentira en el perdón según doctrina y por el otro todo lo que se desfigura sobre la santidad de la ley. Palabras que incluso son explícitas en el Nuevo Testamento y que se ignoran convenientemente para justificar su doctrina dispensacionalista. Romanos 7. Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras el marido vive está obligada a la ley, mas muerto el marido, libres de la ley del marido. Así que, viviendo el marido, se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere, es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Porque mientras estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban en nuestros miembros fructificando para muerte. Mas ahora estamos libres de la ley, habiendo muerto a aquella en la cual estábamos detenidos, para que sirvamos en novedad de espíritu, y no en vejez de letra. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Empero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Así que, yo sin la ley vivía por algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí, y hallé que el mandamiento, ha intimado para vida, para mí era mortal, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Luego lo que es bueno, ¿a mí me es hecho muerte? No, sino que el pecado, para mostrarse pecado, por lo bueno me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera, pecante por el mandamiento. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, ni lo que quiero, hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no obro aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien, porque tengo el querer, mas efectuar el bien no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, este hago. Y si hago lo que no quiero, ya no obro yo, sino el mal que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi espíritu, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Fin cita Romanos 7. No se puede leer de corrido la Biblia como hacen todos, pensando que entienden. Sin inmersión continua y multicontextual como estudio de Torá y el apoyo de la tradición oral de los sabios de Israel, no hay acceso al entendimiento. Solo haré breves reseñas para poder por lo menos contextualizar lo iniciado. Explícitamente se confirma que la ley es santa. Y para empezar, se debe conocer qué significa la definición de santidad acorde a la Torá. Esto no necesita ni siquiera que lo confirme el Nuevo Testamento. Pero en la carta de Romanos, Pablo lo confirma por ser necesario, anticipando las distorsiones que la doctrina cristiana haría y que yo aquí anuncio. Al parecer Pablo ya intuía lo que pasaría. La ley lo abarca todo. Es definición física y espiritual en todo sentido. El énfasis de la carta va acorde a lo que debe aclararse de la Torá. La misma Torá que es locura para el mundo. Y ya se mencionó anteriormente aclaraciones al respecto. El énfasis más aún, es sobre el pecado y el significado de la gracia a la que accederán gentiles y que les era desconocida. Una gracia que es otorgada por el Mesías de Israel a quienes no tenían chip de acceso. Es decir, no tenían pacto, como el pueblo judío, y que se refiere a seguir el camino de la Torá con ayuda, quizás sobrenatural con lo que produce el sacrificio y resurrección del Mesías. Más misterios por explicar. No cuentos infantiles.
¿Cómo aplica esto recién dicho con el pueblo judío? ¿Cómo aplica Yeshua el Mesías al judío? Cuando se dice que la ley se enseñorea en el hombre en tanto que vive, pues es confirmación de dicha ley se corresponde con los planos de la creación. Esto no debe presuponer una exclusión en otros planos dimensionales. La ley que se definió en el Reshit de Bereshit, Génesis 1, cuando se retira Dios mismo por medio de contracción de sí mismo para dejar un espacio para la creación, evento descrito en la Kabbalah verdadera como Tzimtzum, incluye todas las infinitas posibilidades de manifestación con anticipación como ya se mencionó. Es la misma definición y comprensión de la cualidad de Dios mismo como Elohim, también definida como ley. La carta de Romanos está haciendo referencia a lo que nos atañe en la vivencia física, o sea en la carne, en donde experimentamos la ley del pecado. ¿Esta ley acaso de dónde viene? Pues ya se dijo. Todas las infinitas posibles manifestaciones probabilísticas, solo viable de inferir anticipadamente por la mente divina y su infinita sabiduría, se definieron para ser manifiestas según la libertad otorgada a la creación y sus criaturas a través del arbitrio y los límites regulados según jurisprudencia de perfección en el camino de causas y efectos. La ley del pecado no es de ninguna manera una definición de insolvencia de diseño en la creación para descalificar a la creación, ni mucho menos para atribuir a Dios las deficientes y limitadas conclusiones que las doctrinas cristianas han formulado haciendo la infinita sabiduría de diseño de Dios una historieta trivial. La ley del pecado en nuestros miembros por error y transgresión a lo conveniente a nuestras almas, son las previsiones de diseño que de antemano son las consecuencias a causas previas, tal que se garantiza el devenir y funcionamiento de la creación en dirección hacia el propósito y plan creacional, agenda facultativa en la voluntad divina, con todas sus variables involucradas, en la ecuación de forma perfecta y posibilidad de éxito. Y hago énfasis en la palabra posibilidad. La alternativa de éxito para quienes desean boicotear y destruir la creación también se involucró en la ecuación, posibilitando así que el camino de reunificación y retorno de la fragmentación a la unidad se experimente en quien logre el retorno con el placer máximo. Sin la perspectiva o posibilidad de fracaso, no se darían las condiciones de felicidad. Si no entiende, imagine la felicidad de reunificación de una madre con su hijo después de liberar al hijo de un secuestro con amenaza de muerte. No se trata de quimeras religiosas, ni cuentos de hadas, para que como cristiano o metafísico, o secular, o judío, o lo que sea, se camine y por la calle, o se viva pavoneándose como, volando en las nubes con ínfulas de perfección y haber llegado al éxtasis paradisíaco. Aleluya. Lea el final del capítulo 7 de Romanos. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Y lo decía nada más, ni nada menos que Pablo. Pero seguramente usted está más capacitado en la gracia. ¿Cierto? No se malentienda. Vivir en la amargura es maldición y un estado infernal. El sufrimiento como todo tiene su faceta dual. Hay una cara de la moneda del sufrimiento que direcciona hacia la vida, hacia la conexión solar. Aquí recomiendo de nuevo se entienda la metáfora y narrativa del libro bíblico de Job, explicado magistralmente como quizás nadie lo ha explicado, por Friedrich Weinreber, de bendita memoria, en su libro Las alegrías de Job. Una dialéctica cabalista de niveles celestiales única que proporciona entendimiento de otro mundo. Una explicación de acercamiento a Dios como solo Job testifica acorde a las escrituras sagradas. Es decir, discutiendo con Dios a través del cuestionamiento que se nos exige alcancemos en vivencia y discernimiento de la realidad. En ese sentido algunos sabios dicen que Job llegó más lejos que Mosé en conocimiento de Dios. A Mosé toda parte visible y factible de Dios le fue mostrada. Job discutió con Dios a través del sufrimiento. Bueno, ese es otro tema. Lo resalto para ilustrar el argumento dual con respecto a las conductas y actitudes de vida que se desprenden de erradas conclusiones. Ni sufrimiento de amargura per se, ni autohipnosis de felicidad o positivismos de embriaguez en el engaño y la mentira. Ese es el problema de vivir vidas en el extremo de exclusiones blanco y negro, sin la sabiduría de la conciliación en el medio, lenguaje metafórico. No concluya literalmente. Y es debido a esta ignorancia que se vive de extremo a extremo con falsedad como defecto como siembra de fruto de amargura y sufrimiento al final, y que no necesariamente nos direcciona a la vida. Allí nos hundimos más y más en los bucles existenciales de perdición en el tiempo, en confusión y desespero. El mismo infierno en diferentes capas, al estilo Dante, y que la gran mayoría, si no es que todos en este planeta ya vivimos en apariencia de vida. Sí. Ya mismo lo vivimos de alguna forma en nuestra percepción falsa e ilusión de la vida. Algunos lo soportan más que otros. Pero sea como sea, sin la conciencia requerida, la caída no se detiene y cada vez será peor. Con todas las posibilidades vivenciales intermedias entre vida y vida aquí en este mundo y los otros igualmente lunares o infernales.
Hay quienes de entrada en este mundo planeta Tierra, viven el infierno más sentido y dramáticamente que otros. No simplifique con fantasía que no conviene. Todo es susceptible de explicarse y deberíamos entenderlo. No obstante, la fantasía también es maravillosa cuando se conecta al lado de la vida. La verdadera. Las conductas religiosas en apariencia en paz, vida devocional, visibles en supuesta espiritualidad sentida, expresivas con calidez de corazón, de emoción, de alegría y llanto piadoso, vidas fervorosas ritualistas, con cánticos y alabanzas al cielo y a Dios, respetuosas y amantes de la vida recta y la virtud, solidarias a las causas de ayuda al necesitado, caridad y amor al prójimo, ayuda a los huérfanos y viudas, personas de melodiosa voz y expresión corporal suave, disciplinadas con sus costumbres y hábitos religiosos, etcétera, etcétera, parecerían ser la meta a conquistar y la evidencia del fruto deseado. Así lo afirman las doctrinas cristianas y de muchas otras creencias. Inclusive en el judaísmo, aunque sin dicha simplicidad. Los cristianos dicen que la salvación es sencilla y solo se requiere dicha religión. Y claro, tienen el versículo de Jesús que así lo afirma. Solo se les olvida conciliar y poner en la ecuación todo el resto de la Biblia para empezar. La descripción es linda. ¿Quién podría estar en desacuerdo? Bueno, exceptuando a los depredadores, ladrones, asesinos, estafadores, políticos, mentirosos, porfiados, impertinentes, recalcitrantes, malhechores, criminales, bandidos, forajidos, farsantes, engañosos, embaucadores, difamadores, murmuradores, hipócritas, tramposos, charlatanes, impostores, solapados, desleales, nocivos, venenosos, peligrosos, perjudiciales, malignos, perniciosos, etcétera, etcétera. Sí, hay que ser honesto. Muchos estarían en desacuerdo con dichas metas en la vida, empezando con los recién mencionados. Y ese diagnóstico parece muy aplicable a la gran mayoría. Pero seamos benignos. Digamos que los religiosos desearían los frutos beatos, amorosos, devotos y píos descritos. Yo estoy de acuerdo con dichas características. Ni más faltaba. Solo hay que asistir, ver o escuchar las melodías de alabanza a Jesús y a Dios de los cristianos en sus eventos masivos de exaltación con cánticos preciosos y manifestaciones explícitas de éxtasis, con lloro y gemidos. Las canciones y son preciosas todas. Las melodías incluso con tonadas de rock en alabanza hacen vibrar las fibras del alma. A mí me gustan dichas canciones. También me tocan fibras íntimas. Las letras son sugestivas y parecen evidencia de unificación con el mismo cielo. Supongo que muchos hasta entran en trance y dicen ser tocados por la mano de Dios. Y es real. No es engaño. No obstante, los engaños y fraudes sí existen en dichas reuniones masivas. Muchos sentirán honestamente ser tomados por el espíritu. Bueno, la pregunta obligada es, ¿cuál espíritu? La música sensibiliza sin duda alguna. Ya lo he mencionado antes. Hay nirvanas de todo tipo. Todo ello se ve muy especial. Más aún, cuando se acompaña de un buen show, luces, buen sonido, masiva audiencia, familias con niños, cánticos al unísono como coros celestiales, devoción explícita masiva, mujeres lindas, mujeres feas, etc. Si es en Estados Unidos se hace con gran calidad. Pero no es exclusivo de allá. Sin duda el creyente participante se siente en el mismo cielo y tiene la certeza de estar dentro de la presencia divina. La traba es muy seductora. Y no estoy siendo sarcástico, ni descalificando despectivamente. La traba no la estoy juzgando aún. El éxtasis ante la presencia divina indudablemente que es una traba también. Sucede también en el judaísmo. Canciones y shows son espectaculares y muy sentidos también. La música hebrea de alabanza es preciosa y muy especial, incluso en mi gusto y percepción a niveles más sentidos. Personalmente me impacta de maneras muy especiales. Me angelical si se me permite el término. También aplica en alguna medida en otras prácticas y creencias religiosas, ya no tanto afín con mis gustos. Hay para todos los gustos. Conocí muchos tipos de experiencias y prácticas personalmente en mis búsquedas con todo tipo de experiencias de traba y sensaciones hasta sobrenaturales. Los cristianos me calificarán de blasfemo. Los judíos de apícoros. Y esto para empezar. El asunto a evaluar está en diagnosticar cuánto tiempo dura la traba. Pero, ¿qué pasa cuando se llega a la casa? ¿Qué pasa cuando se vuelve a la normalidad? ¿Cómo son esas vidas? Se responderá que la perfección de dichas vidas no es la respuesta como diagnóstico de validez, pues la vida con sus retos y caídas hace parte del creyente. Y es cierto. El problema está en la incoherencia. Hay justificación para la imperfección con argumento de versículo bíblico incluido, con misericordia, perdón y salvación. Y todo suena perfecto.
El paraíso espera. Hechos para buenas obras, dice el versículo bíblico, se justifican los cristianos como elegidos, aun cuando hayan errores y metidas de pata continuas, pues Dios es misericordioso. Hay respuestas para todo, todas convenientes y forzadas. Eso significa que se escogen selectivamente versículos y justificaciones, aun en las aberraciones incongruentes más explícitas. Otros dirán que no es así, que efectivamente así tienen perfección de vida, aun cuando todo sea concepción superficial y cáscara de vida. Sin embargo, nada se entiende y nada compromete. Y esto sí, que es concluyente y demostrable masivamente. Las adhesiones masivas son incuestionables. Las incoherencias paradigmáticas globalistas son irrefutables. Tocaría escribir decenas de libros para detallarlas explícitamente en la letra. Ahí están a la vista de todos, con irracional negación como evidencia de lo que aquí digo. ¿Cómo se demuestra lo que afirmo? Mateo 6.24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón, riquezas. Por otro lado, en Mateo 4.10 está escrito: Jesús le dijo: vete, Satanás. Porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Son referencias del Nuevo Testamento, por si acaso. Los cristianos predican sobre el primer versículo y sobre el segundo. No sé si los contextualizan juntos. Predican contra los vicios de la riqueza, pero igualmente sobre las doctrinas de la prosperidad. Y además se enriquecen con ellas. El tema es extenso en demostraciones de incoherencias y aberraciones. Podría ser parte de la argumentación aquí. Pero quiero citar ejemplos más claramente explícitos por su gravedad. Y me refiero a paradigmas e interés en la vida. Eso pasa desapercibido y no interesa en nada en dichas personas piadosas y perfectas mencionadas. Todo esto que aquí expongo como dialécticas e irracionalidades, es completamente ignorado. El progresismo es tan solo una evidencia, patética por demás, más de prueba. Los mismos que lloran y se rasgan vestiduras en la alabanza divina, son cómplices de todo lo podrido del establishment. Votan por criminales que defienden como líderes. Adoran a Biden, a Trump, a Obama, a los Clinton, etc. En Colombia son petristas, seguidores de un guerrillero asesino. Y sucede en todo el planeta. La izquierda los seduce y los atrapa con todas sus trampas. Son presa fácil por corrupción de sus mentes y corazones. Pues siguen las sintonías de sus inexistentes sistemas de valores, estructurados en la Torá. Caen en todas las dialécticas de engaño sin resistencia alguna. Si son opositores de uno, son adoradores del otro. Se tragan todos los febos que provienen del único titiritero que manipula los dos lados. Se causa ira con la exhortación dialéctica y con la necesidad de pensar. Rechazan salir de su burbuja, de su tradición, de su creencia, de sus paradigmas, de sus convicciones, etc. Y no se trata de rechazar sin ton, ni son. Repelen cualquier insinuación a la investigación, refutan sin argumento y con deshonestidad, son reactivos a la evidencia. Se asocian con todos los paradigmas torcidos de la planeadora de ingeniería social que se nos ha impuesto globalmente, y no es de ahora, siempre lo ha sido. Se asocian con la mentira y el engaño sin resistencia alguna. Son mediáticos, repetidores, negligentes, cómplices, colaboradores y usuarios hipócritas del sistema defendiéndolo de todas las formas posibles. En sus burbujas avalan todo lo execrable. No son ejemplo de verdad, pues no aspiran a la verdad. Buscan justificación en su ignorancia con espantosa irresponsabilidad. Y se dicen amantes de Dios y su justicia. Ja. Pareciese que estoy haciendo un diagnóstico de las huestes de izquierda, progresistas, humanistas, fascistas, antisemitas y demás similares que destacan por todo el planeta siguiendo al pie de la letra las agendas del nuevo orden mundial. Pero no es el caso específico del ejemplo, pues hablo es de los exponentes en apariencia angelicales del cristianismo y de otras creencias que señalé. Se supone que ellos no se asocian a las visiones o paradigmas de vida que tienen las evidentemente malignas existencias de los otros. Esos mismos otros que se definen con los grupos o denominaciones de progresistas, izquierdistas, humanistas y demás. Se supone que tampoco se asocian con las primeras excepciones citadas con los estafadores, asesinos, ladrones, etc., etc. No. Ellos deberían estar por fuera de dichas implicaciones. Ellos no se les asocia nada de esas costumbres y fechorías. Ellos se supone son salvos por gracia y se supone no tendrían nada en común con esos otros condenados al infierno, según conclusión doctrinal cristiana. Pero no. Las implicaciones van para los unos y los otros. Quizás hayan diferencias en las prácticas evidentes de maldad que se realizan y se vinculan explícitamente con los malvados, explícitos.
No obstante, la filiación de iniquidad y perversidad sí existe. En últimas, las dos categorías señaladas, devotos religiosos y malvados seculares explícitos, y de acuerdo al lenguaje bíblico y los versículos recién citados, sirven a un mismo amo Dios, al Dios de este mundo. Llámelo diablo o como quiera. No sirven y no aman al Dios verdadero como menciona Mateo 4.10. Todo indicase, cumple el dicho popular. A Dios rezando y con el mazo dando. Se podrá objetar que a todos nos sucede pues somos imperfectos. Y eso es totalmente cierto y válido. Pero no se hace referencia a ello. Se peca por debilidad, por ignorancia y por infinitas razones que no nos cataloga como huestes satánicas. El problema está en la incoherencia aceptada y que es énfasis de todos estos análisis de la confusión y contradicción evidente en todo lo que nos rodea, viniendo de todos lados. Esa incoherencia es negligencia y expresión de una aceptación y condición interna que es corrupta. Y los por qué se entra a un supuesto camino diferente al del mundo, pero hipócritamente. Sucede en el cristianismo, y sucede en el judaísmo. Obviamente, sucede en todas las demás religiones y percepciones de vida, seculares de todo orden. El príncipe de este mundo existe y se revela explícitamente. Todo el mundo lo ve y sin embargo muchos lo niegan. Más aún, ni siquiera se necesita la revelación divina de la Biblia para verlo, para designarlo, para saber de su existencia, para conocerlo, etc. Es completamente visible. Está detrás de toda la farsa, engaño y maldad del mundo. Detrás de todas las caretas y disfraces. En todas las sutilezas que solo pueden verse con la sabiduría de la Torá y que identifican las mismas profundidades de Satanás. Profundidades que se aplauden y saborean con gusto. Peores aún que lo más grotesco con cuernos y cachos. Y ahí están sintonizados los religiosos beatos que mencionó. Estos les sirven muy bien maquillando y perfumando con sutileza la mentira y la inversión de todo. No rompen un vaso y son perfectos, entre comillas. Y repito, el problema no está en que rompan el vaso o toda la vajilla. Aunque sí es un problema por supuesto. Pero ello hace parte de lo que se debe lidiar y superar. Por eso Dios hace misericordia por millares y la sobreabunda en donde sobreabunda el pecado. Así dicen los versículos bíblicos y es verídico y real por donde se mire. De otra forma nadie existiría por no cumplir con la perfección de ley y justicia impuesta por la misma existencia creacional. Pero esto no significa que sea la excusa para descalificar la ley y la justicia, y como consecuencia de ello, negar la perfección de Dios, su plan, su creación y su voluntad. No por eso se debe aceptar se trivialice e infantilice la interpretación de la Biblia a cualquier nivel. Simplemente porque la vida la concluyamos fácil o sin retos existenciales, ni de comprensión. Ciertamente no porque estemos cómodos viviendo en nuestras burbujas con holgura y sin aparentes problemas. La misericordia se nos otorga a pesar de nosotros mismos y la experimentamos sin cesar de forma continua desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, y durante todos los días de nuestras vidas. Así que es necesario averiguar qué es la misericordia que se asocia con las revelaciones mesiánicas y que se usan como excusa para servir a otro Dios, como hacen los cristianos, e incluso practicantes judíos en niveles bajos de fariseísmo. Porque al verdadero no lo sirven. Eso es evidente. Referente a los cristianos dispensacionalistas y con asociaciones antijudías. ¿Cómo pueden afirmar que están con Dios cuando desprecian el entendimiento de la Torá? ¿Cuando descalifican todo lo judío sin siquiera saber de qué se trata? ¿No dice acaso la Torá bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a quienes te maldicen? ¿No son la mayoría de los cristianos antisemitas? Sí. Antisemitismo es lo mismo que antijudaísmo. Así de sencillo. Muchos tratan de esconder su antijudaísmo argumentando que no son antisemitas, pues ellos no odian a los semitas. Ja. Eso es creerlo a uno muy idiota. Así se justifican muchos. Pero en el fondo de sus corazones está el rechazo a la revelación. Ni siquiera se trata de la etnia judía. Se trata de la voluntad revelada por Dios. Y Dios ha hecho exigencias que el dispensacionalista, y todos en realidad, no aceptan pues hay rechazo. Por ello se autoengañan y se justifican de miles de formas. No daría el espacio aquí para enunciarlas y explicarlas. Si usted dice que no es verdad lo que aquí se dice, pues allá usted con la exigencia divina entre bendición y maldición. Usted puede decir que no aplica a usted, pues usted pertenece a grupos y movimientos como judíos para los cristianos, o cristianos para Israel, Jesús para los judíos, etc. Puede ayudar al Estado de Israel, y es maravilloso como apariencia. Puede predicar ecumenismos muy amorosos con los judíos y realmente hasta ser muy empático con todo lo judío en apariencia. Pero será solo apariencia, pues si se le plantea el conocimiento de los textos místicos o talmúdicos los rechazará. Y esto como mejor reacción. La mayoría de cristianos entran en ira con las solas menciones. Claro. Hay, también Cábala, con C,
y Cábala, con Q, cristiana, gnóstica y agnóstica desde hace miles de años. Hay místicos que aceptan el Zohar y por eso dicen no ser antisemitas. Pero si se les habla del Talmud, ahí es otro tema. Y si es con la religión judía peor. No distorsione lo que digo. La religión judía con todos sus ritos y mitzvot son necesarios, pero no son todas las piezas del rompecabezas. ¿Se toma todo el paquete o no se toma? ¿Cuál es su paquete seleccionado? No hablo con palabrería y simplezas. Puede profundizar más en argumentación extensa y contundente con los artículos míos escritos que dejo a continuación en los siguientes enlaces. Fanatismo, ignorancia y sabiduría. Oscuridad, ceguera e incoherencia de percepción del mundo y la existencia. Antisemitismo teológico cristiano, anti-Torah. El tema de fondo subyace en la actitud. Tal cual como es con la salvación. ¿Cuál es el misterio de la actitud? Es el punto de activación. Es la mecha de encendido. Es el toque del Mesías. En términos cabalistas es la luz circundante, Or Makif, penetrando a la luz interior, Or Pnimi, permitiendo que las emanaciones divinas nos penetren y no sean rechazadas como luz de retorno, Or Jofer, es la conexión en Keter a través de Mashiach con el Padre. Lenguaje cabalista para ser más explícito en profundas explicaciones que la infantilidad religiosa rechaza y desprecia, sin siquiera imaginar los banquetes de sabiduría y misericordia que ahí se esconden. Por algo será que lo rechazan. No quieren pagar ningún precio por nada, porque escucharon que todo es gratis. Al mejor estilo, de las huestes de izquierda que aplauden criminales y genocidas. Y hablan de misericordia. En la actitud y en las sutilezas está el inicio de todo, las profundidades de Satanás y las alturas celestiales. ¿De verdad cree que las prácticas religiosas imaginativas sin discernimiento de nada lo conectan con el cielo? Los cristianos devotos que en algo investigan y aprenden valores del judaísmo, aún así son hipócritas en el mejor de los casos. Pues no aceptan el paquete judío. Son enemigos de la sabiduría por decreto. Nunca han leído nada del Zohar, ni del Talmud, ni de los sabios de Israel, ni nada. Están prevenidos a dicho esfuerzo. Se justifica en algo que no lo hagan por pereza, falta de percepción, falta de motivación, etc. Es la misma justificación que se le otorga al secular, como ya se mencionó. Listo. No hay crítica malsana en esto. No es el momento de ellos quizás. Pero no los califica en el cielo. Así de sencillo, sea como sea que se deba explicar el concepto de formas muy extensas. Otra cosa es con los que siendo más fanáticos se manifiestan con la mentira y la careta, siendo además antisemitas. Ahí están todos los conspiranoicos cristianos que no obstante, identifican muchas de las trampas infernales de la superficie, debido a su antijudaísmo y rechazo de la sabiduría esencial con justificaciones dispensacionalistas de gracia y supuesta elección divina en Cristo Jesús, sin percatarse del lado al que pertenecen hacen el mismo trabajo de Satanás. Son aquellos que incluso tienen revelaciones de la Escritura únicas. Satanás mismo se las revela, y son revelaciones de Torah asociadas con la letra bíblica, por supuesto. La trampa y engaño está en que se revelan 9 verdades y una mentira que hace por 90, una especulación numérica mía. Por ejemplo, para calificar la Santa Cábala como satánica. Parece menor la mención, pero no lo es. Le parecerá insignificante el ejemplo. Pero al ignorante que no sabe cuál es la importancia de la Cábala tanto, para nosotros, como en santidad que debe ser respetada. Es grave descalificar la Cábala. Son los secretos de Dios. La joya más preciada. Es el camino por el cual se encuentra la redención y salvación. Es la herramienta que otorga la conexión misma con Dios. Es lo más preciado. Pero, ¿cómo? ¿No se ha dicho que lo más santo es la Torah? Sí. Claro que lo es. Lo que hay que entender es que la Torah, escrita es el código cabalista más concentrado. Por eso la letra debe ser exacta. Todo lo demás de textos sagrados del judaísmo, empezando por el Talmud, es igualmente santo, pues viene a decodificar y desenrollar el rollo de la Torah al infinito. Esto jamás lo entenderá un cristiano negacionista de la letra y la tradición judía. Por eso la gravedad de calificar la Cábala como satánica. Lo mismo, con el Talmud, el Santo Zohar e innumerables textos adicionales de los sabios de Israel, e incluso de ángeles, a los que califican de procedencia demoníaca de la nada, sin que medie palabra alguna. Sus bocas no tienen freno. Y además se hacen dichas descalificaciones y difamaciones de las maneras más bajas e infames posibles. No se puede decir que uno es buscador y defensor de la verdad, mientras se es maliciosamente difamador por escogencia en la simpleza y responsabilidad en las consecuencias de las decisiones que se aceptan, y con gusto. Por eso el ignorante jamás podrá ser bueno. Ello implica negligencia. ¿Acaso la ley humana avala el delito por ignorancia? A lo sumo atenuación en la sentencia. Pero aquí, ni siquiera eso.
Quien se regocija en su paradigma simple para asociarse en la facilidad de participación de un crimen, es culpable. Si sucede en juicios terrenales, con mayor razón con los celestiales. Creer la mentira acarrea responsabilidades. Mucho más cuando se justifican a conciencia. Acceder a la verdad requiere esfuerzo. De eso se trata todo. La pereza se paga, así se invoque la gracia y la religión. Tendrá que investigar para adquirir certezas. No solo se trata de superar y entender los propósitos sensoriales de nuestra existencia, no solo de escapar y dominar dichos aspectos, rectificarlos, sino de entender y asimilar el compromiso de lo que se espera seamos a imagen y semejanza. No se confunda. Es lo opuesto a la argumentación satánica que es infinita en seducciones. No se imagine que usted eso puede ser Dios. Ni tampoco que se trata de vivencias, color rosa carentes de sentido trascendente e imaginativas. El antisemitismo conspiranoico y del cristianismo, así como muchos otros, difaman la verdadera Kabbalah de formas muy ignorantes. Creo que a estas alturas de lo aquí escrito es evidente como las calificaciones de que sea satánica y muchas más distorsiones maliciosas y malignas se derrumban contundentemente. Ellos, los antisemitas, antes de hacer las mencionadas calumnias sobre la Kabbalah y demás, deberían primero conocer las innumerables facetas de la misma. Una tarea nada fácil y que requiere ser moral y amante de la verdad. Se ven muchos canales dedicados a la impugnación satánica del judaísmo con supuestas gematrías hechas en idiomas diferentes al hebreo que revelan las intenciones del nuevo orden mundial, que revelan fechas, orígenes e incontables diatribas forzadas de acusaciones antisemitas. El conteo numerológico que se hace en otros idiomas no es Kabbalah. Hay muchos secretos en la verdadera gematría en hebreo y técnicas que se asocian a la sabiduría sublime que revela las profundidades de la Torá. Eso no es magia como si lo es la numerología. La hechicería existe y hay equivalencias espejo arriba y abajo. Es como el lenguaje. Se puede maldecir o bendecir sin que ello califique al lenguaje. La equivalencia numérica entre Mashiach y Najas, serpiente, existe en hebreo e implica muchos significados, entre ellos el deseado de las naciones mencionado en el libro bíblico de Ageo y que es adorado en el cristianismo. Siendo usted antisemita, usted es enemigo de la luz, y por eso está infiltrado donde está infiltrado haciendo la guerra a la voluntad divina, y eso incluye su posición antisemita. Como lo dice bien la palabra revelada divina. La salvación viene de los judíos. Dicho por el mismo Mesías de Israel. La recomendación es dejar de alinearse con toda la conspiranoia antisemita que pulula en redes con profunda ignorancia. Simplemente le hacen el trabajo a las mismas huestes de Satanás. Es fundamental entender lo anterior, pues define a lo que usted se asocia y le puede traer bendición o maldición que le salve la vida en estos días. Génesis 12:2.3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La mayoría de los conspiranoicos, no obstante algo ven, son antisemitas, pues así lo nieguen unos muy pocos de ellos. La gran mayoría ifa su bandera antisemita con mucho orgullo, no solo no entienden, sino aceptan la inculpación al judío. Tal cual y exactamente como lo es con las difamaciones satánicas, sobre el Talmud y la Kabbalah, valga la enésima reiteración. Sucede con toda conclusión proveniente de dichas huestes. Se miente de forma nazi con citas talmúdicas inventadas, falsas o distorsionadas, presentadas como satánicas. El tema de las infiltraciones, difamaciones y persecuciones sobre el judío con toda la malignidad que ello implica en muchas facetas, empezando con la ligereza irresponsable y la calumnia ignorante, es evidencia del ataque constante de huestes satánicas al plan de redención y el papel del judío, el verdadero para el cual fue seleccionado. Repito, decir que Soros es judío o el cartel de Hollywood y las farmacéuticas es falso. Un judío no se corresponde con ello, pues un judío se dedica a la Torá. La falsificación del judaísmo siempre ha existido. Está, en todos lados. Empezando con el cristianismo antisemita y dispensacionalista. La historia lo demuestra. La ignorancia lo aplaude. Y esto es antisemitismo y adhesión al lado del mal. Así se jure usted bajado del mismo cielo. Y así de la nada se lanzan afirmaciones insultantes a dicha revelación, con el solo propósito de ultrajar, agraviar, denostar, ofender, deshonrar, injuriar, vilipendiar y difamar al judío y al judaísmo depositario de los mismos secretos de la vida. Por favor, ¿cómo puede uno quedarse callado ante semejantes afirmaciones? La Torá es, entre muchas cosas, infinitas cosas, un código de exhortación para la vida. Las exhortaciones son para todo ser humano, pues es la condición de muerte, según lenguaje bíblico, en la que estamos todos. Los cristianos descalifican a judíos diciendo que ellos vieron con Jesús lo que los judíos no vieron con Yeshua.
una conclusión completamente ignorante del contexto histórico, teológico, escritural, evidencial, existencial, etc. Empezando que los denominados cristianos como tal hoy, no existieron sino hasta 3 siglos después de los eventos del primer siglo. Todos los hechos y narrativas neotestamentarias fueron entre judíos, conocedores de la Torá y en la tierra de Israel principalmente, no Palestina por si acaso. Son miles de facetas que se descalifican alegremente así sin más. Es decir, según los cristianos Jesús era un niño cristiano que iba a misa los domingos. Imposible encontrar la verdad y la conexión de vida bajo tales premisas justificativa. Pero la verdad es como afirman quienes no conocen nada de lo que aquí yo presento, ni presentan argumento o evidencia alguna. Y se hace citando las escrituras judías y todo el plan de Dios de formas distorsivas, maliciosas, irresponsables e imaginativas. ¡Qué pena! El cristianismo como fruto que no cae lejos del árbol es evidencia de fruto podrido. Osadamente descalifican el Talmud, el Zohar y la Kabbalah. Los critican, los degradan, los irrespetan, los denigran. Y sin embargo, nunca los han leído, mucho menos estudiado, ni entendido. De paso van ahí de la mano de frente e hipócritamente descalificando a los judíos y el judaísmo, encontrando una vez más su justificación a su antisemitismo. Y lo menciono como antes de nuevo, una y otra vez. Y deberá repetirse una y otra vez. Y como siempre, autoproclamándose los herederos y escogidos de Dios, no sin antes criticar y descalificar a las otras sectas y seguidores que también se han autoproclamado los escogidos. La ignorancia, la ineptitud e incompetencia de todo aquel ajeno a la Torá no puede imaginar los alcances de significados y realidad de lo que es y fue la Torá oral y su recopilación para ser escrita en un término de más de 800 años, en lo que se conoce como Talmud. Una empresa angelical, de dimensiones celestiales inimaginables al profano. Participar en las discusiones que conformarían el compendio inicial del Talmud exigía requisitos que no pueden inferirse, ni son aceptados en las mentes limitadas por la carencia del conocimiento divino. Los requisitos de los sabios de Israel para participar en las discusiones empezaban con la capacidad de resucitar muertos literalmente. Y este, era apenas un solo requisito de muchos. Usted se burlará en automático de la anterior afirmación. Allá usted. Estudiar el Talmud es una empresa gigantesca y ni que decir del estudio del Zohar, 30 volúmenes enciclopédicos en algunas ediciones, con el estudio de sus comentarios, miles de libros, y el estudio de la Kabbalah, lo más sublime de la decodificación de la Torá, y que es demostrable sin dejar dudas, pues es inclusive alta matemática demostrativa y niveles de entendimiento que no imagina el profano. Es algo inaccesible para todo aquel que jamás se comprometa de corazón y desde muy temprano con dichos estudios. Al margen del rechazo del judaísmo oficial a las revelaciones del reino de los cielos que se dan en el Nuevo Testamento, sea como sea se haya recopilado, manipulado y falsificado, al margen del odio visceral de la ortodoxia judía a la figura de Yeshua, al margen de la justificación que exista al respecto debido al frito cristiano que los ha perseguido desde hace casi 2000 años, lo cierto es que las enseñanzas de Yeshua son niveles altos y complejos de la Kabbalah. Las enseñanzas del reino de los cielos, el lado oculto de la palabra. Es conocimiento para pocos. Cualquiera se podrá imaginar lo que quiera. No se compadece pensar que esto significa que ya se entendió porque se hace evidente que Yeshua habló en parábolas. Se expresó así explícitamente en las mismas escrituras y que los mismos cristianos lo reconocen, lo predican y supuestamente comprenden. Al igual que con el conocimiento de cualquier tipo, se requiere preparación para entender. No se puede pretender que un iletrado entienda la teoría de la relatividad de Albert Einstein. No hay posibilidad alguna. Las demostraciones son posibles y sin disonancias cognitivas. En el blog tengo un menú sobre algunas de esas interpretaciones neotestamentarias. Me faltan muchas por publicar y escribir, si me alcanza el tiempo. Hablar de Nicodemo, de la mujer samaritana y de todo personaje referenciado en toda la Torá es hablar de secretos del alma. La Torá no cuenta historias. De nuevo. Son los planos de la creación. Pero allá cada cual. El mismo Mashiach lo dijo. Nosotros adoramos lo que sabemos y la salvación viene de los judíos. Él no dijo que viene de él. Es decir, él no dijo la salvación viene de mí. Él dijo otras cosas sobre que él es el camino, la verdad y la vida. ¿Qué significa? ¿Acaso lo que se imagina el cristianismo? No hay la más mínima posibilidad. Ya he señalado el tema con argumentación en anteriores artículos. Aquí no hay imaginaciones, ni creencias, ni dogmas, ni elucubraciones, ni doctrinas. Aquí hay conocimiento. Son conceptos cabalistas de orden celestial. Se tendrá que estudiar el Zohar por décadas para entender. Ya se dijo. El cristianismo gusta predicar lo que se imagina entiende. Y no obstante, es un inicio requerido para todos, incluyendo los judíos,
aunque con ventaja sobre el no judío por el solo hecho de ser depositario de la Torá. Lo importante por acotar sobre lo que significa entender cada palabra, cada letra, cada sentencia, cada narrativa de la Torá escrita asociando a la Torá oral en sus diferentes dimensiones secretas, ya sea con el Talmud, el Zohar, la Kabbalah, etc., es que se hace imprescindible saber que hay un conocimiento oculto que nos es exigido descifrar y accesar. Y esta es una obligación para toda existencia que se corresponde con los propósitos del Creador con su creación llamada de un arquetipo celestial a imagen y semejanza de Dios. Esto significa que hay que adquirir el significado de la palabra oculta, nacer de nuevo. Vemos a los cristianos que descalifican lo oculto, nada más, ni nada menos que la revelación del reino de los cielos decodificada, confundiéndolo con las prácticas ocultistas hechiceras prohibidas en la misma Torá, precisamente porque son una realidad no conveniente para involucrar en nuestras vidas sin sabiduría y poder. Es peligroso, así como es peligroso darle un arma a un niño. A un adulto militar en guerra es obligado darle un arma. En este mundo dual, o lámase, vivimos en guerra. La guerra espiritual no son las imaginaciones infantiles que tanto predican en el cristianismo. Caen víctimas del engaño una y otra vez. A lo sumo solo pueden recibir muy excepcionalmente algo de misericordia divina. Pero ello es la excepción y no la norma. Podrá profundizar en este tema con los artículos que he escrito y publicado en mi blog y cuyo enlace dejo a continuación. Realidades sensoriales y espirituales. Argumentar que los apóstoles fueran ignorantes analfabetas, y más aún de la Torá, ya se puede inferir cuán descabelladas son dichas afirmaciones, y peor aún, para atacar al judío, al judaísmo, a la Torá y a la sabiduría que proporciona la vida. Y peor aún, fuera de eso, argumentar que por ello es una enseñanza bíblica que confirma que gracia es lo mismo que ignorancia y una descalificación al estudio y el conocimiento, así como también descalificación a los sabios de Israel. Es una completa falacia taimada, astuta y malintencionada. Es bastante ofensivo el trato que el cristianismo le ha dado a la Torá. La misma Torá lo explica de formas que tomarían decenas de años escudriñar. El mismo Mesías de Israel se decodifica del Zohar y la Kabbalah. Se establece proféticamente que tanto el Mashiach y la Torá estaría capturada en la impureza por 2000 años, es decir, capturada por los gentiles sin Torá. Y aquí hay que ser sincero con referencia al comentario de los apóstoles y no aplicar el doble estándar. La argumentación de la supuesta ignorancia de los apóstoles, interpretación farisea por excelencia aplicable a cristianismo y judaísmo, no es exclusiva del cristianismo. En el judaísmo se usa para descalificar a las escrituras neotestamentarias y a los mismos apóstoles. En fin, las aclaraciones son necesarias siempre por todos lados, siempre y cuando haya argumentación obviamente. Los cristianos dogmáticos típicos piensan que la sabiduría que el judaísmo tiene, no es sabiduría, es más, la califican satánica, son inventos de hombres, no tiene sustento bíblico, y muchas más desacreditaciones. Pues constata el siguiente sustento bíblico y que el dador de la Torá, Dios mismo, considera más urgente la necesidad de obedecer a los sabios vivientes que obedecer las leyes literales expresadas abiertamente en la Torá. De acuerdo a la ley, que te enseñaren, y según la ordenanza que te dijeren, harás, no te desvíes de lo que te dijeren, ni a derecha, ni a izquierda. Devarim 17. Lea bien. La ordenanza que te dijeren. ¿Quiénes? Los sabios de Israel. Y esto empieza por el Talmud, que era la tradición oral conocida desde antes de la misma escritura de la Torá dada a Moshe. Ya lo mencioné. El Talmud se puso por escrito en un proceso de 800 años aproximadamente a partir de 1500 años después de recibirse toda la Torá, escrita y oral. Ni para qué mencionar todo lo sublime y extraordinario que podría citarse respecto al Zohar y la Kabbalah. La Torá no está en los cielos. Devarim 3012. Significa que no debemos esperar recibir más Torá del cielo a través de profecía. Talmud Baba Metzia 59b. La única fuente de Torá es la opinión de los sabios de la Torá. Es por eso que cada generación del pueblo judío invierte grandes esfuerzos para entender las palabras de los sabios que les precedían. El antisemitismo conspiranoico y del cristianismo, así como muchos otros, difaman la Torá oral, la tradición, que es todo el legado judío transmitido de boca a boca, y la verdadera Kabbalah de formas muy ignorantes. Los antisemitas antes de hacer las mencionadas calumnias sobre la Kabbalah y demás, deberían primero conocer las innumerables facetas de la misma. Una tarea nada fácil y que requiere ser moral y amante de la verdad. Verifique por usted mismo si es cierta su difamación y escuche lo que estudiamos los judíos y a qué dedicamos nuestro tiempo libre una vez cumplimos nuestros deberes con nuestras familias y la sociedad todos los días. Ni zánganos, ni parásitos, ni depredadores de la sociedad. El verdadero judío vive toda su vida, sea cual sea su actividad de vida, asociado al aprendizaje de este conocimiento.
a dilucidar la verdad y la luz, a obtener claridad y certeza de vida, a ser ejemplo viviente de la revelación. Sin Torá un judío simplemente no es judío. Y es una adhesión a la revelación, a Dios, a los más sublimes principios de entendimiento y vida. Ya lo mencioné. El ignorante jamás podrá ser bueno. Cualquiera que se adhiere al mal se disfraza e infiltra lo santo y celestial. Muchos o casi todos no sabrán de qué se trata lo anteriormente dicho. Primero deberá conocer qué es lo que aprecia, cuida y hace parte de su vida un judío. Y es la Torá y la sabiduría infinita que de ahí se desprende. Algunos cristianos juegan a la doctrina y la religión. Y creen que saben. Solo predican, interpretan y simplifican acorde al mundo de mentira que nos rodea. ¿Cómo podrían acceder a los mundos de la verdad? Como sin esfuerzo y asociado a la mentira. Como dentro de los límites del prejuicio y la malicia fanática. Cuando en un mundo repleto de mentira avasallante demostrable, lleno de injusticias, engaños, muerte y evidencias de corrupción del ser humano en todo orbe, nación, raza, tiempo, paradigmas, filosofías, geopolíticas e historia, y se escoge la crítica exclusiva sobre la difamación al judío, esto es irrefutablemente antisemita. Pululan los videos de la estrella de David asociada a los personajes satánicos que se identifican como judíos. Pero, ¿y qué pasa con los millones que no se identifican como tal? ¿Acaso no existen? Los tiene en su país por millones. Pero el antisemita es selectivo y malicioso a conciencia. Y es por algo. No es gratuito. Los orígenes se remontan a las explicaciones de inicio de este artículo. Los supuestos rabinos mesiánicos barbudos y disfrazados, incluso por más de 40 años como algunos orgullosamente confiesan públicamente, que predican la Biblia y se autocalifican como los verdaderos judíos, al mismo tiempo que desacreditan a los sabios de Israel, el Talmud, el Zohar y la Kabbalah, son lo que son por algo. Infiltraciones satánicas es la conclusión obligada. Los Ereb infiltrados dentro del rabinismo de la ortodoxia judía tienen su origen preciso en la cosmología bíblica que ellos mismos descalifican. Y son los mismos que taponan la luz del Mesías al pueblo judío y por consiguiente al resto de la humanidad. Por lo menos percátese que el asunto es un poco más complejo que una rivalidad de doctrinas. El Satán predica la verdad de la Torá también de muchas formas para deformar lo más esencial de la misma. Y lo más esencial está en dicha tradición del Talmud y la Kabbalah. Estos personajes infiltrados con sus múltiples disfraces e infiltraciones son satánicos sin duda alguna, y sin embargo en sus bocas solo se escuchan aleluyas, posturas y slogans propios del judaísmo usurpados, con lloro y rasgadura de vestiduras, todas falsas e hipócritas a la luz de la verdad de la Torá. La verdad siempre tiene enemigos gratuitos por millones. Y la ignorancia hace parte de dicha característica asociada. Muchos de ellos provenientes del cristianismo, con disfraz o son disfraz, hablan de Kabbalah sin saber. Sucede igual con el Talmud. Y lo llaman satánico fundamentados en la mentira e irresponsabilidad criminal, sin saber y justificados en la apariencia de su conveniencia y apitencia. Así se han acercado muchos a la revelación divina de formas simples e irresponsables. ¿Y en dónde terminan? Hay que ver la tendencia masiva a las generalizaciones y sus consecuencias fanáticas nazis que se desprenden de dichas aberraciones. Son innumerables los ejemplos. Las difamaciones al pueblo judío con generalizaciones perversas a partir de fotos y memes malintencionados son absurdos y completamente incoherentes extrapolados a la calumnia según la mente del difamador. La sedicia en estos aspectos denota el origen o estado de almas y conciencias, digo yo. Y de esto precisamente es que se tratan estas palabras. Así que primero por lo menos intente no ser superficial. Escuche y vea. Y luego concluya si es lo que usted difama y concluyó. Quizás a pesar de la evidencia usted persista, aún sin la evidencia que lo justifique. Usted solo podrá ser lo que ya escogió y lo define. Parte de todo este engaño cósmico se debe descifrar en la típica inculpación difamatoria y maliciosa a los judíos de todo lo satánico. Ese es el plan de las mismas huestes que siempre han querido aniquilar al pueblo judío, es el plan satánico del cual usted es cómplice, y que por lo tanto se corresponde con su bando y con su esencia. Así que no se crea angelical por si acaso. En el idioma hebreo o en arameo existen términos que refieren realidades exclusivas del pueblo judío y que no tienen traducción a otros idiomas. Esto sucede con numerosas palabras y expresiones. En la misma Biblia literal se constata con las referencias a Dios, al Señor, a la tierra de Israel, a los patriarcas, a los cielos, al hombre, a la mujer, etc. Es más, se puede inferir con absoluta certeza que así sucede para todas las palabras que aparecen en hebreo en la Torá. Así sucede con todo el idioma hebreo.
Quien conoce y se adentra en las estructuras y matemáticas del idioma hebreo descubrirá una ciencia exacta y revelación de sabiduría que atañe a todos los aspectos de la existencia, que se extiende y se despliega hasta el mismo infinito. Y esto no es especulación o adorno literario. Esto último se revela con los estudios provenientes de la Kabbalah, el Zohar, el libro de la formación, Sefer Yetzirah, el libro de la claridad, Sefer Habayr, el libro de los secretos, Sefer Arafim, el Sefer Raziel, del arcángel Raziel, y otros, cuando se estudia dicha estructura y que se asocia con la gematría y la misma geometría de las letras hebreas, se descubren de forma irrefutable una configuración imposible de negar, llena de sabiduría multidimensional que confirma y amplía a niveles infinitos la misma revelación literal y escrita de la Torá y el Talmud. Y de nuevo, aquí no hay ninguna especulación, ni imaginación. Mucho menos, dogmatismos o doctrinas. Si se quiere tener una mínima idea de lo que significa esto último que se afirma, recomiendo lo verifique en el siguiente artículo que escribí y publiqué en mi blog y del cual dejo a continuación su enlace respectivo. Sobre el arte de pensar. Así, retomando las menciones sobre la Torá, en cualquier traducción del hebreo a cualquier idioma se pierden todos los secretos y sentidos diferenciales de las palabras. En cualquier Biblia se encuentra la palabra Dios como si esa fuese la traducción. Eso pensaron los corruptos traductores, cuando las referencias a Dios se hacen con muchos nombres que identifican atributos y propósitos del texto y revelación en donde se encuentra dicha palabra. ¿Es posible aprender los secretos de la Torá? Claro que sí. Esa es nuestra obligación, es el propósito de nuestra existencia. Sin embargo, hay que aclarar que la palabra secreto se ha distorsionado completamente de muchas formas. Los cristianos lo denominan satánico. Sin embargo, son seducidos por otro tipo de interpretaciones acomodaticias como cosa rara sucede siempre con todo el mundo. Al mundo entero le seducen los secretos. O más bien la morbosidad. Los secretos de la Torá son de sabiduría de vida trascendente. No son los secretos banales de este mundo. Pero como con todo, se requiere sabiduría para todo. Y no obstante, en todo lo que provenga del cristianismo antijudío, se denigran los secretos que son la estructura matrix de la sabiduría. Esto último cae en unos niveles tan absurdos y ridículos que desafían la cordura. Por ejemplo, adjudicar la sabiduría de la santa tradición oral a costumbres aprendidas de Oriente por el pueblo judío en su transitar rebelde y demoníaco, como dicen los cristianos de todo tipo, inclusive hoy día disfrazados de judíos o suplantándolos a estos como los verdaderos escogidos por gracia o por raza escondida, desconociendo que toda la infinita complejidad escondida en el Talmud y la Kabbalah siempre están referidas de manera redundante a cada versículo de la Torá escrita y el Tanaj, a los profetas, a cada letra de la Torá, al idioma hebreo, a los patriarcas, a cada evento registrado de manera incontrovertible en la historia del pueblo judío, a las disertaciones y conclusiones más sublimes del temor y el amor al Dios del pueblo de Israel, a sus leyes, a sus estatutos, a su jurisprudencia, a los preceptos, a las explicaciones detalladas y exigentes de cumplimiento de la voluntad del Eterno, a la más absoluta reverencia por el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Las referencias, si se quiere, son incontables. ¿Y la conclusión de todos estos críticos cuál es? Que todo lo anterior fue copiado de otra cultura que no tiene ahora, ni nunca tuvo acceso a dicha sabiduría proveniente exclusivamente de la Torá. ¿Acaso los fenicios y en Oriente conocían la Torá? Esto es verdaderamente insolente. En fin, hacer este diagnóstico no es nada amable. Obviamente no es popular, ni mucho menos empático. Es una disociación de todo lo trivializado y aceptado. Decido ser impopular en aras de lo que diagnostico como verdad probada en el fuego de la incoherencia demostrada. La voz impopular denuncia dicha incoherencia, y la estupidez adaptativa. La voz impopular delata al hipócrita y la falsedad que los sonrientes propagan. La voz impopular clama y condena la anarquía y el caos. La voz impopular clama y amonesta a aquellas personas que niegan la moral y las verdades objetivas. La voz impopular busca restaurar los denominadores comunes de la sociedad que unen a las personas por el bien común. Pero, lástima por la voz impopular, su voz pasa desapercibida. Y lo que es peor, cuanto más habla la voz impopular, más oposición y odio se genera contra ella. Entonces, ¿qué debe hacer la voz impopular? ¿Debería la voz impopular continuar hablando frente a la creciente oposición, o debería sucumbir al caos de ruido que está saliendo fuerte y audazmente de aquellos que buscan silenciarla? Después de todo, cuando algunas personas hablan de que todos definen las verdades y la moral de forma individual, y luego exigen que estas verdades subjetivas sean aceptadas por todos, esta tolerancia solo se extiende a aquellos que están de acuerdo con ellas. Recuerde, para los que odian la voz impopular o aman la popular, a sus propios ojos, tienen razón, pase lo que pase. E igualmente, a sus ojos, lo impopular está equivocado, pase lo que pase.
Y entonces esta gente exige que todos los demás los escuchen, y que igualmente nadie escuche la voz impopular que exhorta con la verdad, o por lo menos con la evidencia de la mentira. Para algunas personas, esta es su definición de justicia y define su bien supremo. Algunas personas le dirán que la verdad en sí misma, e incluso lo que está bien y lo que está mal, lo decide cada persona individualmente. Las verdades y la moral de una persona no son las mismas que las de otra persona. Aquellos que definen los valores objetivos de esta manera subjetiva también insisten en que todos los demás acepten sus puntos de vista como correctos. Son los que más gritan para declarar que no hay una verdad objetiva, ni una moral objetiva. Son los que más gritan para declarar que las personas son libres de hacer lo que quieran, y estas mismas voces proclaman que su llamado a la anarquía y el caos es la verdadera definición de libertad. Sin embargo, si usted es la voz impopular que se opone a esto, su perspectiva no debe ser respetada, ni siquiera tolerada. Con respecto a la voz impopular, los tolerantes se vuelven muy intolerantes. Y esto también, a sus ojos, es algo bueno y apropiado. Silenciar la oposición es su grito. Su silencio y complicidad con lo torcido y aberrante es su grito más atronador. Y así, los que claman tolerancia, quedan expuestos como verdaderamente los más intolerantes. Pero esta verdad no se puede decir, porque esta verdad es muy impopular, y la voz impopular debe ser silenciada. El desarrollo de la mente lo meterá en problemas entre las ovejas de mente débil. Pero, sin embargo, la construcción de la mente es la única forma de volverse fuerte. Y solo los fuertes pueden pensar independientemente por sí mismos. Pero este es el camino para volverse impopular. Y pocos tienen el coraje de caminarlo. ¿Y quién quiere ser impopular? Es obvio que todos quieren likes y ser admirados con sus poses e imágenes exitosas y buenistas. Sin dolor, no hay ganancia. Entonces, en conclusión, ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que hacer? Ser popular significa que uno encaja y se conforma. Uno se convierte así en parte del rebaño, de ovejas. Y aquí es donde estas personas se sienten como en casa. Pero si uno desafía el camino de las ovejas y acepta cualquier cosa en sentido contrario, entonces inmediatamente se vuelve impopular. Y todos sabemos qué pasa con los impopulares. Así que aquí estamos hoy en una sociedad llena de aquellos que se enorgullecen de su oposición a la construcción de la mente, a la verdad y al encaje adaptativo popular. Y la verdad es que la masa y todos, incluyéndolo a usted, sucumben a la presión y dejan sus mentes débiles. Como tales, son como ovejas. Y como ovejas estas personas no ven la llegada del lobo feroz. ¿Cuál lobo? Preguntarán con sonrisa socarrona. Oh, bueno, ¿qué se debe hacer al respecto? ¿Se debe aportar luz a quien no quiere ver? ¿Acaso se puede convencer a alguien cuando se trata de la verdad verdadera? Pues convencer y seducir con mentiras y engaños, eso sí es muy fácil. Es la oscuridad siempre deseada desde el inicio de los tiempos. ¿Por qué decido escribir estos artículos y compartirlos, sabiendo que casi nadie los lee? Como decía Rabbi Shimon Bar Yochai, sabiendo que yo no soy nada y menos que nada comparado a él, ay de mí si lo digo y ay de mí si no lo digo. Grandes disertaciones provienen de esta simple declaración. Revelar misterios y sabiduría tiene su parte positiva y obligatoria, así como su lado opuesto en no revelarlo como parte también positiva y obligatoria, es decir, no revelar. Y como doble dualidad también se debe discernir. Es negativo no revelar, al igual que revelar y compartir. Es claro que lo positivo y obligado es compartir los secretos de la sabiduría y la verdad con los receptores en posibilidad de equivalencia de forma. Y también es cierto que no se deben compartir con los malvados. Pero, ¿acaso no somos todos malvados? Y, por otro lado, ¿cuándo se hace el bien y cuándo el mal al compartir? El mismo Zohar establece que una enseñanza errada es tomada por el mismo Satán y con ello hace cielos de caos y confusión. Es lo que se puede inferir con el cristianismo y todo lo errado en el dogmatismo doctrinal del judaísmo. También que cualquier hidus o revelación nueva de la Torá es tomada como piedras preciosas por el Eterno y con ello se hace una corona celestial en nombre de quien la provee. Con ello se hacen cielos de armonía y verdad para la eternidad, por lo cual se recibirá recompensa. Esto no es para entenderlo infantilmente en la literalidad. La pregunta obligada: ¿se puede estar seguro de la opinión o enseñanza asociada a la verdad? Por eso abrir la boca es muy arriesgado y de mucha responsabilidad. Los misioneros que distorsionan la Torá, ¿qué han hecho? ¿Qué ha hecho la religión católica? ¿Qué han producido sobre sus feligreses? ¿A dónde los han dirigido? ¿Hay ahí confusión o verdad? ¿Hay entendimiento o dogma en ellos? En fin, creo que algo he disertado y compartido al respecto. Pero también hay más aspectos que podrían adicionarse. Por ejemplo, es obligación dejar testimonio personal. Entre cielo y tierra, se puede estar equivocado, pero ello no implica indiferencia. Otra cosa es hacer público el asunto. Son dos aspectos para complementar o no.
y se debe complementar cuando es en verdad y justicia. El rechazo al mal y la mentira debe ser explícito, y ello exige compromiso de entendimiento. Y además, toda bendición o don debe ser compartido. Pero hay de nuevo, ¿cómo estar seguro que se tiene un don, o una bendición en verdad y justicia? Respuesta: cuando se adquiere la certeza en el conocimiento sufrido. ¿Se puede decir lo mismo de pastores, curas, gurús y similares? Yo digo que no, pues hay parámetros de medida exactos. Y el principal de ellos es la coherencia. La coherencia se puede demostrar y ello requiere honestidad. Esa coherencia no existe en casi ningún lado. Todo es autoengaño y conveniencia. Tema extenso para demostrar. Y de ello he escrito muy extensamente. Algo que decidí hacer público después de más de 30 años de estar en silencio comprometido con el entendimiento. En mis blogs y libros he dejado algo de mis propios testimonios al respecto. Si usted leyó detenidamente todo este artículo, quizás sea capaz de discernir si él mismo denuncia o no la coherencia en el diagnóstico de la incoherencia citada. Quizás advierta la importancia y necesidad de entender y allegarse a la Torá con coherencia. Quizás concluya que debe interesarse por lo menos en el tema. Se recomienda ver el siguiente video. Estados y militares oficiales de inteligencia admiten la existencia de extraterrestres.